Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Feliz noche de domingo para todos. Qué bueno vernos por acá. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Programa por aquí una luz. Y bueno, les cuento de qué vamos a hablar hoy. Les cuento los videos que les voy a compartir mañana. Como les dije, ya mañana cerramos el tema de las constelaciones familiares, pero obviamente para hacerlo había que hacerlo bien. Entonces mañana les voy a compartir una parte de un libro de Bert Hellinger, el más reconocido, el más famoso, que se llama Los órdenes del amor. Les voy a compartir esa parte del libro. ¿Para qué? Porque es importante compartirles esa parte del libro. Porque en esa parte del libro vamos a entender que en las familias es importante respetar las jerarquías, que esas jerarquías son las que hacen que el núcleo familiar funcione de una manera correcta. Que cuando esas jerarquías familiares están, digamos, en discordancia o pasa algo por allí, pues bueno, el núcleo familiar, las relaciones familiares se ven muy afectadas. Primero que todo. Segundo que todo, les cuento ahora sí de qué vamos a hablar hoy. Ustedes saben que nosotros tenemos pendiente, yo les dije que este mes de mayo íbamos a estar hablando mucho de un libro de Walter Rizzo. Ese libro del que vamos a estar hablando, uno de los libros, perdón, vamos a estar hablando mucho de Walter Rizzo, pero vamos a estar hablando de varios de sus libros. Hoy vamos a empezar con uno. Yo ya se los había compartido anteriormente, solo que en esa ocasión, quienes ya escucharon de pronto o vieron el video, se dieron cuenta que en esa ocasión, bueno, nos quedó con algunas fallas, algunas cosas técnicas, y una de esas cosas técnicas fue que en ese momento uno de mis computadores se apagó, la cosa nos quedó así súper loca, entonces no les pude hacer como muy bien como tal el resumen. Entonces acá la idea ya es que después de que ya no tenemos esos problemas técnicos, entonces ahora sí lo podemos hacer bien. Vamos a estar analizando y vamos a estar hablando hoy del libro Enamórate de ti. La importancia, el valor imprescindible de la autoestima. Este libro nos habla precisamente de eso. Nos habla de la importancia de la autoestima, nos habla de la importancia de dedicarnos tiempo, de mimarnos, de cuidarnos, de llevar a cabo cambios que obviamente sean en pro de nuestro bienestar. Mañana como tal no nos vemos, pero mañana les voy a estar compartiendo lo que ya les dije, unos ejercicios también del libro Sana tus antepasados para sanar tu vida. Entonces, los voy a saludar por acá, permítanme, yo acomodo, es que yo me veo como rara, espérenme, yo acomodo algo aquí, que me veo como paca, me veo como paca y ya me confundí porque ya no sé si es mi luz, ya no sé si es la cámara, siento que ya es como muy chistoso, me causa mucha gracia porque la vez pasada cuando estaba analizando este libro me pasó algo así, que como que todos los equipos empezaron a fallar, como que el micrófono no funcionaba, como que el computador tampoco funcionaba y yo, que no vaya a pasar hoy otra vez. Y bueno, y también les cuento, para el martes, a partir del martes, hoy vamos a analizar y hablar de Enamórate de ti. Pero el martes vamos a hablar de Manual para no morir de amor. Un libro muy importante, un libro muy interesante, un libro muy necesario, porque si vamos a estar tocando todo este tema del amor, el amor, vamos a empezar, obviamente, como Walter Rizzo nos habla muchísimo del amor, de las formas correctas de amar, no podíamos empezar a hablar del amor, no me gusta que empecemos a hablar del amor, si no empezamos a hablar por el amor propio. Entonces, por esa razón, vamos a hablar de Enamórate de ti. Luz María, Emilia, Silvia, Leonor, Javier, Liliana, Karime, muy buenas noches para ustedes. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Empecemos entonces a hablar de Enamórate de ti. El amor a uno mismo es un dique de contención contra el sufrimiento mental. Enamórate de ti como tal significa quiérete y ámate a ti mismo honestamente. El amor a uno mismo es un dique de contención contra el sufrimiento mental. Ya hemos hablado anteriormente de que lo que nos causa daño en ocasiones no son las situaciones como tal.
No es la situación, no es lo que hacen las personas lo que nos causa daño, sino cómo nosotros decidimos asumirlo, sino cómo nosotros le damos importancia, cómo nosotros decimos esa ofensa es para mí, lo que esa persona está haciendo es en mi contra. Enamórate de ti significa quiérete y ámate a ti mismo honestamente. No sé si se dieron cuenta, ayer y hoy les estuve compartiendo unos pequeños videos, unos pequeños ejercicios con el fin de que, el fin de que ustedes hicieran como el trabajo de introspección en ciertos aspectos que en ocasiones dejamos muy descuidados. ¿Cómo es la relación que tengo conmigo mismo? ¿Me agrado? ¿Me desagrado? ¿Será que no me gusta cómo soy, la manera en la que me trato? Eso es sumamente importante al momento de trabajar el amor propio. Por esa razón quería empezar a dejarles primero los ejercicios antes de que como tal analizáramos el libro. Si de pronto no han visto los ejercicios, están en la pestañita de comunidad, pueden ir a verlos. Esos ejercicios les van a ayudar muchísimo también a trabajar todo este tema del amor propio. Un tema que en ocasiones lo que hacemos es que lo dejamos como muy descuidado, un tema que en ocasiones dejamos muy de lado y pues nos pasa factura en muchas ocasiones en nuestras relaciones de pareja, en la forma en la que nos relacionamos con otras personas. Entramos a una relación y nos damos cuenta de que como que las cosas no funcionan bien, como que no nos sentimos a gusto, como que sentimos que algo falta, que algo falla. Y allí es donde nos toca empezar a hacer, cuando pasan estas cosas, cuando nos damos cuenta que de pronto nuestras relaciones como que no están funcionando, la primera invitación que yo les hago antes de mirar hacia afuera, antes de buscar culpables, antes de buscar responsables, es mirar hacia adentro. Bueno, ¿qué es lo que pasa en mí? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Cuál es el tiempo que me tengo que tomar para estar mejor, como para poder pulir esta situación? Esa es la primera invitación que les quiero hacer respecto a eso. Ustedes me dan un momentico, que es que creo que tengo que organizar algo con la cámara, porque, a ver, o son mis gafas o se ve terriblemente opaco. No, creo que se ve terriblemente opaco, entonces me esperan un momentico por acá. Yo como que muevo, no sé, espérenme, que es que yo peleo como con las luces que tengo acá, porque a veces siento que son las luces y a veces siento que es como la cámara. Entonces, espérenme, yo hago ahí como un pequeño stop antes de mirar si volvemos a empezar. Entonces, espérenme acá. Regálenme un momentico, no se vayan a ir. Voy a finalizar este y ya regreso, ¿listo? Porque es que no sé por qué se ve así. A ver, espérenme, me van a hacer el favor de pasarle como un trapito, así que van a ver como el trapito. Ay, sí, era sucia. Listo, ya, corte. Qué pena con ustedes, qué pena con ustedes. ¿Saben que me causa mucha gracia? Que es algo que me pasa con este libro. La vez pasada que lo analizamos, nos pasó lo mismo. Entonces, espérenme, yo muevo algo acá y ya. Ahora sí, ya, regresé. Qué pena con ustedes. Eliseo, no, lo que se veía, lo que estaba mirando sin gafas era si era un problema de la cámara, sino que yo la limpié y yo no sé si cuando la limpié como que la aporreé con la mano o algo y por eso quedó así. Qué pena con ustedes. Ahora sí, sigamos con el tema, ya cámara resuelta. El amor empieza por casa. Cuando hablamos de la casa, estamos hablando que nuestro primer amor debe ser el que se dirige a nosotros mismos. Y en ese primer idilio aprenderás a amar la existencia o a odiarla. Entonces, la relación más importante es la que tengo conmigo mismo. El amor empieza por casa, siendo yo la casa. Mi capacidad para amar, para darle amor a los demás, depende muchísimo y es algo que tenemos que tener muy presente, algo que dejamos muy de lado, algo que a veces damos por sentado y es el amor que me doy a mí mismo. En ocasiones cuando decimos es que yo lo amo más de lo que, o la amo más de lo que me he amado a mí, de lo que me puedo amar a mí, estamos cometiendo un pecado. ¿Un pecado contra quién?
un pecado contra nosotros mismos, no contra ninguna deidad. Estamos cometiendo un pecado contra nosotros mismos cuando en ocasiones decimos que amamos más a las otras personas que a nosotros, cuando cuidamos más a las otras personas que a nosotros. ¿Por qué? Porque ese amor que le estamos dando a los otros, amor entre comillas, en realidad no es un amor, es un montón de cosas más disfrazadas de amor. ¿Por qué? Todo empieza desde aquí. Así como decimos en muchas ocasiones con los niños, que es que los valores empiezan por casa, que es que por mucho que vayan a muy buenas escuelas, si en casa no hay un buen sistema de reglas y de educación, pues el niño afuera va a ser una pelotera. Lo mismo pasa con el amor por nosotros mismos. Si yo no me cuido, si yo no me quiero, si yo no me respeto, ¿cómo voy a cuidar? ¿Cómo voy a querer? ¿Y cómo voy a respetar a los demás? Puedo sentir apegos, puedo relacionarme desde la necesidad, pero no desde el amor verdadero. Ser amigo de uno mismo es el primer paso hacia la autoestima. Existen muchos libros, existen muchas meditaciones, existen afirmaciones, existen conferencias, existen pasos, guías y un montón de cosas que nos dicen, bueno, de esta manera puedes manejar y puedes empezar a subir tu autoestima. De esta manera puedes empezar a trabajar tu autoestima. Pero uno de los primeros pasos fundamentales es empezar a ser amigo de uno mismo. El tiempo que paso conmigo mismo, muchas personas, y esto lo dice muchísimo el libro, y si nos damos cuenta, todos tenemos amigos o en ocasiones también nosotros mismos nos damos cuenta de eso, no nos gusta pasar tiempo con nosotros mismos. Necesitamos estar rodeados de ruido, de otras personas, estar ocupados, porque el simple hecho de sentarnos un momento a conversar con nosotros mismos nos incomoda. Estar en completa soledad es algo que en muchas ocasiones simplemente no toleramos. Si no te perdonas, mañana les voy a compartir precisamente un video acerca del perdón y por qué es tan importante perdonarnos a nosotros. Si no te perdonas, si te fastidia estar contigo mismo, si no te soportas y te menosprecias, pues simplemente no te amas. Puedes decir que te amas porque te compras cosas lujosas, puedes decir que te amas porque haces todo lo que quieres o porque vives en esa regla de al cuerpo lo que le pida, pero si te fastidias, si no te perdonas, si todo el tiempo te estás recriminando de pronto las cosas que en algún momento de la vida hiciste de manera incorrecta, si no soportas estar contigo y te menosprecias cuando eres tu peor enemigo cuando te ves en un espejo. Cuando alguien dice algo malo de ti y tú en lugar de defenderte o en lugar de hacerte respetar, simplemente le das la razón a esa persona, pues simplemente no te amas. Este libro, Enamórate de ti, es un manual precisamente para eso, una guía para que trabajes, para que trabajemos ese amor por nosotros mismos. A lo largo de sus capítulos nos va a ir dando como unas bases para identificar primero cómo está la relación con nosotros mismos, qué tanto nos agradamos, qué tanto nos desagradamos y segundo también nos va a dar algunos pasos para empezar a mejorar esa relación. Me gusta mucho este libro y la idea de compartírselos también era precisamente esa, que el libro también nos hace muchas preguntas. Ustedes saben que yo trato de traerles libros que hagan preguntas, ¿para qué? Para que puedan hacer ese trabajo de introspección. Siempre que analizamos libros, los invito a tener papel y lápiz para que anoten las preguntas, porque en el momento del video, en ocasiones, pues simplemente digamos que a uno como que se le vuela la paloma, por así decirlo. Digamos que como que, ay, sí, hago como un momento me pregunto y después lo dejo de lado. Entonces la importancia de apuntarlos, que si lo tengo allí, también me voy a tomar el tiempo de responderme la pregunta. Empecemos por el capítulo 1. La sociedad nos enseña desde siempre que debemos querernos, pero que debemos querernos poquito, con mesura, porque si no corremos el riesgo de convertirnos en egoístas, ególatras, mezquinos. Nos acostumbran a minimizar logros y a sentirnos culpables de elogiarnos cuando hacemos algo bien.
Al intentar dejar fuera el egoísmo salvaje, a veces no dejamos entrar el amor propio. Si me siento mal por ejercer mis derechos personales o simplemente los ignoro o pienso que no los merezco, quizá me falte un poco o mucho autorrespeto. Nos habla de que el sistema en el que nos movemos, la sociedad en la que nos movemos, en la que nos han educado, nos ha dicho que bueno, que está bien que nos amemos, que tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que respetarnos, pero poquito. Nos recuerdan el cuento de Narciso y nos dicen, ojo, mucho cuidado porque usted puede caer en eso. Entonces, quiérase, sí, pero tampoco. Entonces, si ves a una persona, si vemos a una persona diciendo, no, me siento muy feliz, yo soy el mejor, mira lo que logré, por fin alcancé esto, me siento muy orgulloso de mí. La mayoría de personas, en lugar de decirle, es que bueno, puedes hacer muchas cosas más, así, sigue así, te van a decir, no, cuidado, cuidado que eso es egoísta, ojo con volverse un ególatra, ojo con autoelogiarse muchísimo. Entonces, desde pequeños, desde que somos niños, este mes de abril estuvimos hablando muchísimo como tal de la importancia de las palabras que nos enseñaron y que nos decíamos a nosotros mismos en la niñez. Si desde niños no nos enseñan a autoelogiarnos, a premiarnos, a felicitarnos, vamos a crecer viviendo y viendo nuestros logros en un total silencio, poniéndolos de pronto en muchas ocasiones como por debajo de lo que son y permitiendo y menospreciándonos a nosotros mismos y a las cosas que logramos. Porque si la sociedad dice que está mal elogiarme, si está mal premiarme y para tener citas conmigo mismo, si digo que está mal cuando hago algo bien, regalarme algo que me gusta, ser consciente de mi alimentación, ser consciente de que bueno, que también necesito tomarme un espacio y un tiempo para felicitarme y para premiarme con las cosas que me gustan, sean un postre, sea un dulce, sea algo material, sea por ejemplo ropa, sea por ejemplo lo que sea que a mí me guste. Entonces vamos a ir tomando el hábito de simplemente dejarnos de último. ¿Dejarnos de último en qué? Creo que conocemos o hemos sido en ocasiones muchas personas que para dar a los demás son buenísimos. Entonces, un regalo, un cumpleaños, un aniversario son a manos llenas para los demás, pero para ellos mismos les cuesta felicitarse, les cuesta comprarse algo porque dicen, no, es que de pronto está muy caro, no, es que no lo necesito, no, es que siento que no me lo merezco. Cuando ustedes se encuentran pensando eso, cuando ustedes se encuentran teniendo ese diálogo interior con ustedes mismos, es momento de sentarse y pensar y decir, ay caramba, algo acá no está bien. ¿Por qué siento que no me lo merezco? ¿De dónde saqué esto de que no me merezco las cosas? ¿De dónde se me, digamos, de dónde se me incrustó esta idea de que yo no soy merecedor de cosas buenas, de cosas bonitas o de las cosas que yo deseo? Ahora les voy a leer por acá del libro un apartado que digamos como que nos explica muchísimo mejor este tema. Las conclusiones psicológicas actuales sobre el tema de la autoestima son un llamado de alerta que vale la pena tener en cuenta. No educamos a nuestros hijos para que se quieran a sí mismos, al menos de manera sistemática y organizada como en otros aprendizajes. Desde pequeños nos enseñan conductas de autocuidado personal respecto a nuestro físico. Lavarnos los dientes, bañarnos, arreglarnos las uñas, comer, controlar esfínteres, aprender a vestirse y cosas por el estilo. Pero, ¿qué hay del autocuidado psicológico y la higiene mental? ¿Le prestamos la suficiente atención? ¿Lo ponemos en práctica? ¿Resaltamos la importancia del autoamor? Estuvimos hablando precisamente, qué pena que vuelva redundante, estuvimos hablando en abril, hace un mes precisamente de eso, de la importancia de lo que aprendíamos cuando éramos pequeños y cómo eso podía tener una influencia muy grande en nuestra vida como adultos. Entonces, cuando se encuentren teniendo ese diálogo interno como el que les dije hace un momento, que sienten que no son suficientes, que ustedes no valen, que ustedes no lo merecen, que de pronto está muy caro para ustedes, pero si es para obsequiárselo a otra persona, entonces ahí sí no hay problema. Es momento de decirse esto, ¿dónde lo aprendí? Acá más adelante
En los 4 pilares de la autoestima, precisamente Walter Rizzo nos habla de que esto no es algo que lo hayamos heredado, esto es algo aprendido, lo aprendimos en algún lugar. Si no nos queremos, si no nos cuidamos, si no nos sentimos merecedores, esto es algo que nos enseñaron en algún lugar y ese lugar pudo ser nuestra niñez. Los 4 pilares de la autoestima nos hablan de la imagen que tienes de ti mismo no es heredada o genéticamente determinada. Es importante entender que es aprendida. La principal fuente para crear la visión del mundo que asumes y por la que te guías surge del contacto con personas, amigos, padres y maestros. Lo que aprendí sobre el quererme, sobre el cuidarme, sobre el atenderme, sobre el premiarme, respetarme y hacerme responsable de mí, fue algo que aprendí de los mayores siendo aún muy niño para tener el discernimiento de decir esto me sirve o esto no me sirve. Y las relaciones que estableces con el mundo circundante desarrollan en ti una idea de cómo crees que eres. Los fracasos, los miedos, los problemas, el éxito y la forma de enfrentar los problemas, lo que te dicen y lo que no te dicen, los castigos y los premios, el amor y el rechazo percibidos, todo confluye y se organiza en una imagen interna sobre tu propia persona, tu yo o tu autoesquema. Todo lo que vi, todo lo que escuché, todo lo que me enseñaron, cómo me enseñaron a afrontar los fracasos, cómo me dijeron que era un niño o una niña valiosa, que era importante, que cómo era que debía de manejar las cosas, pues pasa, sucede y acontece que lo que hace es que me ayuda a crear la imagen que tengo sobre mí, mi autoesquema, qué soy, qué, cuánto valgo, cuánto merezco. Permítanme por acá. Tenemos la tendencia a confirmar más que a desconfiar las creencias que tenemos almacenadas en nuestro cerebro por años. ¿Qué pasa? Cuando éramos pequeños nos dijeron, bueno, tú no eres bueno para este deporte, tú no eres bueno para cantar, tú no eres bueno para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces lo que ocurre es que, bueno, cuando somos pequeños, pues cuando somos niños somos altamente obedientes. Se nos enseña que los adultos son los que tienen la razón. Si el adulto dice que eso es amarillo, aunque yo lo esté viendo verde, pues voy a decir, ¿qué es lo que nos enseñan? Que el adulto es el que tiene la razón. Si el adulto me dice que yo no soy suficiente, que yo no valgo, que yo no puedo, que yo no soy capaz, que yo no merezco, pues eso me lo voy a creer. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿qué pasa? En lugar de nosotros hacer conciencia sobre, bueno, ¿será que mi papá, mi mamá o mis cuidadores tenían razón sobre esto? Lo que hacemos muchísimas veces es que en lugar de confrontar eso, de desconfiar de eso, lo que hacemos es que simplemente lo reafirmamos. Lo tenemos almacenado hace tantos años que no nos lo terminamos creyendo. Somos resistentes al cambio por naturaleza y esta forma de pensar nos vuelve testarudos. Una vez establecida una creencia será difícil cambiarla, pero no es imposible. No es imposible dejar de creer de esa manera. No es una cuestión de decir, bueno, es que yo toda la vida tengo tantos años y toda la vida me he tratado mal, toda la vida he pensado que no sirvo, que no merezco, que esto no es para mí. Entonces, no, ya se me fue el tren, ya que me voy a poner en eso, ya pues ya perdí relaciones familiares, ya perdí personas importantes para mí, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Hay que entender y hay que ser muy conscientes que desde el estado donde estamos, de la edad que tengamos, podemos cambiar, podemos mejorar, podemos ser mejores y no solamente podemos ser mejores, podemos tener y podemos acceder a la vida que nosotros nos merecemos. Es una cuestión en muchas veces, en muchas ocasiones, perdón, de ser conscientes de los cambios que tenemos que realizar y de comprometernos con nosotros a hacer las acciones, a llevar a cabo las acciones necesarias para que este cambio pueda verse reflejado, perdón. Ahorita les cuento una historia y me entienden un poquito. Así que cuando configuras un esquema negativo sobre tu persona, él te acompañará por el resto de tu vida, si no te esfuerzas en modificarlo. Cuando yo me creí que soy un inútil, cuando yo me creí que soy un incapaz, cuando yo me creí que no sirvo para nada, que no merezco nada, ¿qué pasa con esto?
Esto, si yo no me esfuerzo en modificarlo, me va a acompañar, se va a convertir en un lastre que voy a tener durante toda mi vida. Entonces puedo tener amistades, puedo tener parejas, puedo tener terapeutas, puedo tener todo lo que tenga que me diga, usted no es así, usted merece mucho, usted es muy valioso, pero como yo tengo eso aquí, como eso ya está tatuado aquí, como yo me lo creo, nada que venga del exterior me va a hacer cambiar de opinión. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones pasa que o lo hacemos nosotros o las personas nos hacen eso a nosotros, que llegamos a la vida de una persona y decimos, no, es que, por ejemplo, él es una persona que se trata súper mal y que no se cuida, entonces yo con mi amor lo voy a cambiar. Yo con mi amor le voy a enseñar a quererse, a respetarse, y resulta que la persona durante un tiempo como que va cambiando y después, ¡boom!, saca otra vez eso a flote. ¿Por qué? Porque es que no es una cuestión de que nosotros le digamos o convenzamos a las otras personas. Si la otra persona ya está convencida de que no sirve, hasta que la persona no haga ese cambio por ella misma, nada de su forma de pensar va a cambiar. Es muy importante entender que nuestra responsabilidad no es cambiar a las personas. Lo aprendimos, esta semana les compartí un cuento donde están las monedas de Joan Garriga y precisamente nos hablaba de, bueno, ¿dónde están las monedas? Las monedas son lo que tengo para afrontar la vida, ¿cierto? Eso me lo dan mis padres. Ese cuento ya se los compartí, la explicación también, vaya, véanla si no la han visto. Pero entonces, ¿qué ocurre? Mis monedas, digamos que es lo que aprendí, con lo que me voy a defender, yo las tengo en el bolsillo y las cargo toda la vida. Entonces me relaciono con los demás con lo que yo tengo. Eso es lo que yo tengo para dar. Pero entonces llega una persona a mi vida que me dice, y yo llego y le digo, no, es que yo soy egoísta, yo soy ególatra, yo siempre tengo la razón, yo soy una persona que soy súper perfeccionista, siempre voy a tener la razón, no me importa tu sufrimiento, mira a ver qué vas a hacer. Entonces llega la otra persona y dice, no, es que yo veo tantas cualidades que yo sé que mi amor le va a hacer entender que mi sufrimiento es importante, que a veces hay que soltar el control, que yo también tengo la razón y va a estar la otra persona ahí esforzándose para que la veas como ella te ve o vas a estar tú esforzándote porque muchas veces decimos, si te vieras con mis ojos, creo que eso es como un poema, si no estoy mal, creo que es de Frida Kahlo, creo. Si te vieras con mis ojos, entenderías. Entonces, claro, estoy con tremendo patán que me hace la vida de cuadritos, que me hace llorar, que me hace sufrir, pero si se viera con mis ojos, si pudiera verse a través de mí, yo sé que cambiaría. No, eso no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar, porque es que el amor es muy poderoso, es una fuerza poderosa, es la que creó todo esto, pero el amor por sí solo no hace milagros. Si la persona a la que tú amas no se ama a ella misma, por más amor que tú le tengas, simple, sencilla y llanamente, no va a cambiar, porque los cambios empiezan desde acá. Por más que las personas de afuera me digan, es que esto es así, es que tienes que hacer esto, es que esto es lo mejor para ti, si yo crecí, si yo ya me convencí, si yo pienso que la manera en la que vivo es la correcta y la que está bien para mí, yo no le voy a hacer caso a la otra persona y no significa que no la ame, sino que sencillamente hay que entender que somos dos mentes separadas. Mi mente es un mundo, la mente del otro es un mundo. Como el uno ve las cosas, como una persona ve las cosas, yo no la veo de la misma manera. Entonces, primero hay que entender y ser muy claros con esto, perdón. Si nuestro esquema, nuestro pensamiento sobre nosotros mismos es negativo, a menos que nosotros asumamos el compromiso de cambiarlo, nada del exterior lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, ¿quién es el que está pensando? El único que puedo pensar en mi mente soy yo. Entonces, ¿quién tiene que empezar a hacer los cambios? Soy yo. ¿Y qué pasa si tengo un autoesquema negativo? Si pienso mal de mí, me autosabotearé, me sentiré inútil y perdedor y lo veré como mi forma de ser. Hay personas que dicen, es que yo soy muy desafortunado, yo soy muy de malas, como decimos acá en Colombia. Es que a mí todo se me da mal. Vea, yo empiezo este proyecto y nada, yo soy de los que lavo la ropa y apenas la tiendo empieza a llover. Yo soy re de malas. El bus pasa a las 5 y yo siempre llego a las 5 en punto y el bus ya se ha ido. Si yo no tengo si yo tengo en mi mente, digamos, muy tatuado esto de que todo para mí va a estar mal, créanme que el universo es tan sabio
que me va a dar la razón y todo me va a salir mal. Son personas que ven oportunidades y ellos mismos se cierran las puertas. ¿Por qué? Porque no se sienten ni merecedores ni suficientes. Entonces, por eso ves personas que llega como la oportunidad de la vida y que tú dices, pero mira, yo hubiese deseado tener esa oportunidad. Yo hubiese deseado que a tu edad se me abrieran las puertas que así a ti se te abren. Y son personas que van por la vida cerrando esas puertas y diciendo, no, eso yo no me lo merezco, no, esto es muy poquito para mí, no, eso es muy grande para mí, no, yo no soy capaz con eso. Las oportunidades como que les pegan en la cara y esas personas, ay, tan raro, eso es la vida diciéndome que por allí no es. ¿Y es por qué? Porque en su mente está este autoesquema de que no lo merecen, de que no son capaces y de que eso es demasiado para ellos. ¿Cuándo va a ocurrir el cambio? Cuando la realidad se imponga sobre tus creencias y ya no puedas sesgar la información y autoengañarte. Muchísimas veces al camino del cambio y al camino de la sanación se llega a través del sufrimiento. El sufrimiento de que estamos cansados de vivir de la manera en la que vivimos, que la forma en la que estamos haciendo las cosas nos causa mucho dolor, nos causa mucho sufrimiento. Entonces decimos, yo ya no puedo con esto, yo ya no sé qué voy a hacer con esto. Entonces allí es donde empezamos a decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo voy a cambiar? Ya no puedo vivir conmigo mismo. Eso nos lo dice Eckhart Tolle en El poder de la hora, que es la primera reflexión que nos hace el libro, que llega a un momento de la vida donde se dice, yo ya no puedo vivir conmigo mismo, pero venga, si yo soy yo, ¿quién es el otro? Pero bueno, eso ya es un tema del poder de la hora que ya hay un resumen acá que ya les compartí en análisis. Más adelante les voy a hablar un poquito más sobre el libro. Estoy como puliendo esos resúmenes que en su momento me quedaron mal porque el computador en ese tiempo estaba loco y el micrófono estaba loco y pues ahora está menos loco. Entonces es muy importante eso. Tristemente, pero bueno, la vida tiene formas misteriosas de hacer las cosas. Llegamos al camino del cambio a través del dolor y el sufrimiento. Cuando ya no me puedo autoengañar, cuando ya llevo tanto tiempo diciéndome que no merezco, que no soy capaz, que ya como que, digamos, el mundo, la burbuja se me empieza como a cerrar y me empieza a asfixiar. Allí es cuando decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo. Y en ocasiones son los problemas, las desilusiones o la misma enfermedad la que nos lleva en ocasiones a trabajar el amor hacia nosotros mismos. Y acá nos da unas ventajas de que tiene el quererse a uno mismo. Una buena autoestima, quererse a uno mismo, tiene numerosas ventajas. Entre estas se encuentran incrementar tus emociones positivas, alcanzar niveles de mayor eficiencia en las tareas que emprendes, relacionarte mejor con las personas, podrás querer a tus amigos y amar a tu pareja más tranquilamente. Cuando yo trabajo mi autoestima, cuando yo trabajo la relación conmigo mismo, ¿qué pasa? Mi diálogo interior va a sonar, mi diálogo interno va a sonar diferente. Ya no va a ser una vocecita que me diga, usted no es capaz, ¿para qué se va a arriesgar? Deje las cosas como están, sino que va a ser una vocecita que me va a decir, intentémoslo, nosotros somos capaces, si no sabemos, entonces aprendemos, yo creo en ti, yo sé que podemos. Alcanzar niveles de mayor eficiencia en las tareas que emprendes. Cuando mi diálogo interior, cuando yo he trabajado mi autoestima, ya cuando emprenda algo no lo voy a hacer con el miedo a fracasar, sino con, digamos, acá se le dice el empuje, pero con el ánimo de que voy a aprender, de que voy a poder y de que si las cosas salen bien, pues hay dos caminos. Aprendo o me quedo ahí llorando. Pero si yo trabajo mi autoestima, voy a tomar el camino del aprendizaje. Para la próxima lo hago diferente, para la próxima ocasión lo hago mejor. Relacionarme mejor con las demás personas es otra de las ventajas de trabajar el amor propio. ¿Por qué? Porque no voy a involucrarme en relaciones que me resulten abusivas, no me voy a involucrar con personas que me falten al respeto, no me voy a involucrar desde la necesidad, ni tampoco voy a involucrarme con personas que se aprovechen de mí. Mañana precisamente en el audio que les voy a compartir de los órdenes del amor, habla del equilibrio entre el dar y el recibir, porque muchas veces decimos, no, hay personas que simplemente les gusta recibir, sienten que se lo merecen todo, entonces yo me lo merezco todo, denme, pero ahí se crea un desequilibrio. Y también cuando decimos, no, es que a mí me gusta que las personas tomen de mí, entonces doy, le doy a los demás, estoy para los demás, lo que necesiten, les presto, les soluciono, pero cuanto más doy, ¿qué va pasando?
me voy quedando vacío, porque todo tiene un equilibrio. Precisamente mañana en la partecita del podcast que les voy a compartir del libro de órdenes del amor, van a entender un poquito más cómo funciona ese orden en las relaciones familiares. También he visto que hay unos órdenes del amor en las relaciones de pareja, se los voy a compartir para este mes de mayo. Entonces, otro punto importante es que podrás querer a tus amigos y amar a tu pareja más tranquilamente. Cuando yo me quiero, cuando yo me amo, cuando yo me respeto, sencillamente me relaciono con personas que me quieran, me amen, me respeten, me cuiden, porque eso es lo que yo doy. Y como eso es lo que yo doy, yo soy consciente que eso es lo que yo merezco. Yo respeto a los demás, entonces me merezco respeto y no voy a permitir que el otro me falte el respeto, porque si yo me quiero a mí mismo, ¿qué pasa cuando yo no me quiero? Yo respeto a los demás, pero los otros llegan y me tratan mal, llegan y me humillan, llegan y me por debajean. Y yo digo, no, pero es que ¿para qué les contesto? No, pero ¿y qué pasa cuando yo me quiero a mí mismo? En el momento en que una persona no me está tratando como yo sé que me lo merezco, como yo me trato, también es muy importante recalcar y recordar que nosotros nunca dejamos que los demás nos traten peor de lo que nosotros nos tratamos. Nosotros nos tratamos y nuestro diálogo interno es que nos tratamos horrible. Eso es lo que vamos a permitir que los demás hagan con nosotros. ¿Cuándo es que ponemos el alto? Cuando o uno, he trabajado mi autoestima, me quiero, me valoro y me respeto, o dos, me están tratando peor de lo que yo me trato, que ahí sí digo como no, 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 venga, hasta aquí. Te calmas y como que así no me hablas, ¿listo? Pero si nosotros nos queremos y nosotros nos cuidamos, pues dejamos que las otras personas barran, trapean y sacudan con nosotros. Estos son los 4 componentes más importantes a la hora de configurar la autoestima general. Hay 4 componentes muy importantes a tener en cuenta al momento de empezar a trabajar nuestra autoestima. Lo primero, el autoconcepto. ¿Qué pienso de mí mismo? Lo segundo, la autoimagen. ¿Qué tanto me agrado? Tercero, el autorrefuerzo. ¿Qué tanto me premio y qué gustos me doy? Y cuarto, la autoeficacia. ¿Qué tanta confianza tengo en mí mismo? Un amor propio saludable y bien constituido partirá de un principio fundamental. Merezco todo aquello que me haga crecer como persona y ser feliz. Merezco, el merecimiento, un amor propio, saludable y bien constituido, partirá del principio de que merezco todo lo que me haga crecer como persona y ser feliz. Voy a entender que lo merezco, pronunciado y degustado, tal como lo dice Walter Rizzo en su libro. El amor propio saludable, para no confundirlo con el narcisismo o con la egolatría, es un amor recíproco. Amo a los demás, respeto a los demás y me respeto a mí mismo. Y me siento merecedor de todo lo bueno por el simple hecho de ser yo. Pero no simplemente porque es que soy yo y ya. No, porque yo trabajo en mí, porque eso es lo que doy. Recibo y eso mismo doy. No es una cuestión de decir, no, es que a mí me gusta que me respeten, pero yo voy tratando a las personas como se me ocurre. No es una cuestión de que a mí me gusta que me sean fiel, pero voy siéndole infiel a todas las parejas con las que me encuentro. Es que me gusta tener amigos de verdad, pero yo soy un amigo con el que no se puede contar, un amigo que solo estoy en las buenas y en las malas salgo corriendo. Soy consciente de lo que merezco, pero también soy muy consciente de lo que doy, que en la manera en la que recibo, en esa misma manera doy a los demás. Capítulo 2. Hacia un buen autoconcepto. Este capítulo nos habla de cómo empezar a trabajar ese concepto que tengo de mí mismo. Si es un concepto errado, si es un concepto que me causa dolor, si es un concepto que me lastima, si es un concepto que utilizo simplemente para martirizarme, este capítulo nos va a ayudar a entender exactamente cómo podemos cambiar esto. La mayoría de nosotros andamos con un garrote invisible y especialmente doloroso con el que nos golpeamos cada vez que equivocamos el rumbo o no alcanzamos las metas personales. Los que no se quieren a sí mismos han aprendido a echarse la culpa de casi todo lo que hacen mal.
y a dudar del propio esfuerzo cuando hacen las cosas bien. Quienes no se quieren a sí mismos les cuesta muchísimo reconocer sus logros, sus talentos y sus victorias. Son personas que en el momento en que les hacen un cumplido, en lugar de simplemente agradecerlo y decir sí, muchas gracias, empiezan a justificar y a decir, eso lo pudo haber hecho cualquiera. Le dicen, ay, qué ropa tan bonita la que tienes hoy. Ay, no, esto me lo encontré en la calle, esto me lo regalaron. Yo les decía a ustedes de un TikTok que había visto hace tiempo que me parecía súper chistoso de un muchacho que hacía un TikTok, así como una parodia, de que era tan tímido o que le daba tanta pena decir lo que le pasaba, que podía hacer que un carro lo atropellara y iba a decir, ay no, discúlpame, le voy a pedir disculpas al que me causó daño. Eso pasa cuando nuestro autoconcepto no está bien trabajado, que o nos van a causar daño y nosotros vamos a empezar a justificar a quien nos causó daño y en ocasiones a pedirle disculpas. Como yo no me quiero a mí mismo, entonces yo me echo la culpa de todo. Alguien me causó daño, alguien me mintió, alguien me, no sé, me decepcionó, me engañó, me robó, lo que sea. Y en lugar de decir, claro, esa persona hizo algo malo, esa persona tiene una responsabilidad, lo que voy a hacer es que voy a buscar quitarle la responsabilidad al otro diciendo, no, es que es mi culpa. Es que claro, el otro hizo eso porque yo lo ocasioné. Es que discúlpame por haber causado que tú hicieras eso. Le quito la responsabilidad a los otros sobre sus acciones, porque como yo no me quiero, entonces yo siento que todo lo malo que me pasa es porque yo me lo merezco y porque yo me lo busqué y que los otros simplemente están haciendo algo que, digamos, yo me merezco. Los otros están viniendo a enseñarme algo con el dolor y las cosas que me hacen. Somos víctimas de nuestras propias decisiones. Cada quien elige amarse a sí mismo o no, aunque no siempre somos conscientes del daño que nos hacemos. Además de sobrevivir al medio y a la lucha diaria, también hay que aprender a sobrevivir a uno mismo. El enemigo no siempre está afuera. Aparte de aprender a sobrevivir al medio que en ocasiones se vuelve tan difícil, aparte de ganarnos la vida haciendo lo que sea que hagamos para ganárnosla, también tenemos, aparte de todos los problemas familiares, de pareja, con los hijos, con el cuerpo, con la enfermedad, también tenemos que aprender a sobrevivir a nosotros mismos, a cómo nos culpamos, a cómo nos tratamos, y entender que el enemigo no siempre está afuera. A veces el enemigo somos nosotros mismos, diciéndonos que no merecemos, que no podemos, que no somos capaces y colocándonos trabas en medio del camino para no avanzar. Ahora hablemos de la mala autocrítica. La autocrítica es conveniente y productiva si se hace con cuidado y con el objetivo de aprender y crecer. A corto plazo puede servir para generar nuevas conductas y enmendar los errores, pero si se utiliza indiscriminada y cruelmente, generará estrés y afecta de manera negativa el autoconcepto. Si la usas inadecuadamente, terminas pensando mal de ti mismo, hagas lo que hagas. Cuando hablamos del amor propio no significa que vamos a justificarnos y a decir que todo lo que hacemos está bien. Yo no les estoy diciendo que se vayan al extremo de decir, ay no, yo soy perfecto, ahora que lo pienso, sí, es que los otros se equivocan, los otros son los que son la patada en mi vida, yo soy un ser perfecto, no. Hay que autocriticarnos, hay que decir, mira, hice esto mal, me equivoqué, dije una mentira, la forma en la que estoy haciendo las cosas no es la mejor, pero hay que hacerlo siempre para crecer, para mejorar. Cuando usted se autocritique, uno de los consejos que les voy a dar es que se tomen el tiempo de preguntarse, cuando ustedes se autocritican, cuando se corrigen, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen para darse latigazos y decir yo tan bruto, es que a mí todo me sale mal, es que yo para qué me pongo a hacer eso, es que yo no puedo? ¿O lo hacen para decir, ok, esto pasó, ya sé para no volver a hacerlo, ya sé para en la próxima ocasión de hacerlo de mejor manera? La autorrotulación. ¿Soy o me comporté? ¿Cómo me rotulo y cómo me identifico? ¿Soy así o me comporté de esa manera? Cuando yo digo
yo soy, cuando yo me cuelgo carteles, les voy a leer y ya les explico, colgarse carteles que no hablan bien de uno mismo o dejar o aceptar que te cuelguen los otros para ubicarte en alguna categoría que te hace daño. Cuando el otro te dice, ay, es que usted es un incapaz, es que usted no sirve para nada, es que usted es un bruto, usted es una bruta, es que usted es una mala persona, cuando usted se cuelga esos carteles de los demás y los suyos, se está haciendo un daño terriblemente grande. Porque una cosa es decir, es que yo soy una mentirosa, a decir, me comporté, dije una mentira en esta ocasión. Cuando yo digo soy, si lo hablamos del yo soy, cuando yo digo yo soy esto, es porque yo ya lo estoy marcando en mí, lo estoy reafirmando. Yo soy un mentiroso, yo soy un incapaz, yo soy un inútil, yo soy un desafortunado. Ya, le estoy diciendo a mi inconsciente, somos esto, actuemos de esta manera. Cuando yo digo me comporté de esta manera, es muy diferente decir soy un inepto a decir cometí un error en esta ocasión. Es muy diferente decir es que yo no sirvo para nada o soy un inútil a decir no, en esta ocasión no hice las cosas bien, cometí errores, de pronto hice las cosas mal. Entonces es muy importante mirar cuáles son los carteles que nos estamos colgando. Cuando hacemos ese ejercicio de empezar a escribir qué es lo que me estoy creyendo de mí mismo, qué es lo que me estoy diciendo, vamos a encontrar una infinidad de cosas y nos vamos a quedar sorprendidos y por eso yo los invito siempre, vuelvo y lo repito, a que tengan papel y lápiz para que anoten como los ejercicios y cuando tengan el tiempo y tengan el espacio, se regalen 5 minuticos para hacerlo. ¿Cuáles son los carteles que se cuelgan a ustedes mismos? ¿Qué es lo que tienen aquí? Como cuando éramos chiquitos que decíamos con las orejas de burro. Las orejas de burro porque es que este es un bruto. Estoy diciendo es que yo soy un bruto, es que yo soy un inexperto, es que yo soy un incapaz, es que yo soy un de malas, yo soy un desafortunado o es simplemente en esta ocasión las cosas me salieron mal, simplemente en esta ocasión pues pasa a veces que uno tiene sus días donde yo pienso y siento que bueno, que como mujer puede ser un tema hormonal, pero hay días donde uno siente que como que está más bonito y días como que siente que está como que más desorganizadito, como que la ropa se le ve diferente, como que el cabello se le vio opaco, pero una cosa es decir, hoy me arreglé mal, hoy me puse esta ropa que no me favorece, a decir, no, es que yo no me sé vestir, es que yo soy un ordinario, yo soy un mal vestido. Es que hay días donde simplemente uno amanece pues durmió mal y amanece ojeroso y como que se pega en la punta de la cama del dedo chiquito y dice, ah, qué mal, la próxima vez miro a decir, no, este día va a estar horrible, es que yo soy un desafortunado, yo soy un de mal, a mí todo me sale mal. Revisen esa parte y se van a encontrar con una cantidad de cosas que ustedes se han creído y que esas cosas que se han creído pueden estar frenando su crecimiento y pueden no solo estar frenando su crecimiento personal, sino que también puede estar ahí como todo el tiempo diciendo usted no puede, no se lo merece y haciendo que ustedes dejen de lado oportunidades o cosas que quieren hacer por el miedo que tienen a fracasar o la convicción de que van a fracasar, que en ocasiones pues no hemos empezado algo cuando decimos ¿para qué lo empiezo si yo sé que eso va a salir mal? Y pues la vida te termina dando la razón y todo termina saliendo mal. La autoexigencia despiadada. Algunos tienen la tendencia a utilizar estándares inalcanzables para evaluarse a sí mismos, es decir, metas y criterios desproporcionados sobre hacia dónde debería dirigirse el comportamiento. Si la autoexigencia es calculada, te ayuda a progresar psicológicamente, pero si no se maneja bien, te puede afectar seriamente la salud mental. Aquellos que se obsesionan con el éxito y lo convierten en un valor y además manejan esquemas rígidos de ejecución van mal por la vida, a donde, aunque quieran aparentar, todo lo contrario. Si posees criterios estrictos para autoevaluarte, siempre tendrás la sensación de insuficiencia. En ocasiones, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos criterios de evaluación demasiado, estándares demasiado inalcanzables, cuando queremos hacer 100 tareas en una hora, cuando decimos es que voy a dormir 2 horas porque tengo que ser demasiado productivo, me canso, me enfermo o nos decimos a nosotros mismos es que yo no me puedo enfermar, es que yo no me permito enfermarme porque yo tengo que hacer esto, es que si no lo hago me voy a frustrar, es que yo tengo que hacer todo y tengo que ser súper poderoso, súper poderosa, pues esto lo que termina haciendo es que nos hace sentir frustrados, nos hace sentir insuficientes y nos hace sentir que vivimos para mostrar resultados.
Cuando nos obsesionamos con el éxito, cuando nos obsesionamos con que las cosas tienen que salir, esa autoexigencia desmesurada, porque obviamente yo no les voy a decir, no, pues no se exijan, todo se arregla solo, no, porque uno sabe que si quiere lograr cualquier cosa tiene que haber una dosis de esfuerzo y también tiene que haber una dosis de disciplina, pero cuando manejamos esos esquemas rígidos de ejecución, de que todo tiene que ser así, si no sale así nos frustramos, nos estresamos, gritamos, no comemos y nos enfermamos, entonces, ¿qué termina ocurriendo? Nos convertimos en nuestro peor enemigo. Hay que autoexigirse, pero hay que ser muy mesurado y mirar si, por ejemplo, por querer hacer las 100 tareas del día, no estamos comiendo, no nos estamos alimentando bien, no estamos cuidando nuestro cuerpo, las relaciones importantes, nuestras relaciones interpersonales importantes las estamos dejando de lado, nuestra propia salud la estamos dejando de lado por cumplir esas metas que a largo plazo pensamos que son lo que nos van a dar felicidad. Ahora, para salvar el autoconcepto, la forma en la que me veo a mí mismo, acá Walter Rizzo nos da unos pasos. Primero, trata de ser más flexible contigo mismo y con los demás. Deja de ver el mundo de una manera rígida. Permítete equivocarte, replantear tus creencias. Desordénate un poco. Deja de criticar, ponte en los zapatos de la persona que criticas y no rotules a los demás ni tampoco te autorrotules. Escucha a quienes piensan distinto de ti. Para mejorar la manera en que me veo a mí mismo, tengo que ser más flexible conmigo y con los demás. Dejar de ver el mundo como que todo es blanco y todo es negro. Yo tengo la razón, los demás están equivocados, yo soy una víctima y los demás son los victimarios, los demás son los que me causan daño. No, empezar a ser más flexible. No, así como hablamos de no autorrotularme, de no colgarme carteles que digan que soy incapaz, que no merezco y que nunca voy a alcanzar nada, tampoco lo debo hacer con los demás. Cuando hablamos también, cuando yo les digo que la forma en la que nos relacionamos con los demás va mucho de la mano con la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, también aprendemos a respetar más a los demás y a ser más responsables con las palabras que decimos hacia los demás, porque simplemente si una persona es irrespetuosa hacia afuera, créanme que tampoco se respeta ella misma. Si una persona es fácil para ofender a los demás, para tratar mal a los demás, para hacerlos sentir mal, para explotarlos, es porque así es con ella misma. Tal vez lo hace consciente o inconscientemente, pero créanme que cuando uno se ama, cuando uno se respeta y cuando uno se da su valor, uno no le hace cosas malas a las personas porque entiende simplemente desde el punto de vista de que a mí no me gustaría que me hicieran eso que yo le estoy haciendo al otro. Segundo paso para salvar el autoconcepto, mejorar la forma en la que me veo a mí mismo. Revisa tus metas y las posibilidades reales de alcanzarlas. Por favor, es muy importante que no te coloques metas inalcanzables. Exígete a ti mismo de acuerdo a tus posibilidades y capacidades reales. Cuando definas metas, también debes definir submetas, escalones para lograr lo que deseas. Disfruta del proceso y no te martirices tanto por los resultados. Recuerda, si tus metas son inalcanzables, vivirás frustrado y amargado. Nadie te soportará, ni siquiera tú mismo. También esa parte de fijarse metas es sumamente importante. Pero también hay que sumarse, me perdí. Hay que proponerse metas que sean realizables. Yo no voy a decir, es que para pasado mañana yo sé que voy a llegar a la luna. Metas que sean realizables. Hay algo de un libro que es de Brian Tracy, creo que se llama Si lo crees, lo creas, creo que es de ese libro, que habla precisamente de la importancia de organizar nuestras metas, metas a corto, mediano y largo plazo. Cuando yo organizo mis metas así, como en este esquema de cuando uno tiene muchas deudas, que tiene que hacer este esquema de la bolita de nieve, empezar por lo más pequeño, cuando uno organiza sus metas de esa manera, empieza primero a hacer conciencia y empieza a organizarse y a disciplinarse de que lo va a alcanzar y de que lo va a lograr. Entonces, al momento de proponernos metas,
mirar que no estemos poniendo algo que sea prácticamente humanamente imposible. Decir en 2 meses me voy a volver millonario, pero es una cosa que es un trabajo de disciplina, es una de trabajo de tiempo. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo para ese segundo paso, para mejorar el autoconcepto, para mejorar la confianza en nosotros mismos, es empezar metas, una meta, por ejemplo, a corto plazo, y yo sé que es algo que suena como muy lógico, pero muchas personas no lo hacen, suena muy básico, pero tender la cama todos los días. Algo así. Eso es un ejemplo de una meta a corto plazo. Entonces, podemos hacerlo. Muchas personas tienen como un esquema en su oficina o lo que yo les digo a veces en la puerta como del closet, que al sacar la ropa lo vean o en su habitación, en su espejo, pero es muy importante que miremos si de pronto estamos allí como asfixiados con nuestras propias metas, diciendo no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr, yo no sé qué voy a hacer, es porque de pronto estamos colocando las metas que están por allá, las queremos ver como aquí, como que ya quiero que esto pase ya, entonces me exijo, me sobreexijo, me trasnocho, madrugo, hago, y las cosas pues no cambian, ¿no? Entonces, importante para no frustrarnos, para no caer en la frustración, para no caer en este juego de la incapacidad, empezar a organizar, a revisar nuestras metas y las capacidades, las posibilidades reales de lograrlas, de alcanzarlas y colocarlas corto, mediano y largo plazo. A corto plazo estas son mis metas. Son cosas inmediatas como cambiar mis, digamos, si tenemos un problema que, no sé, decimos la leche nos hace daño y sabemos que nos hace tremendo daño y la seguimos comiendo, entonces la podemos colocar como una meta a mediano plazo. Voy a ir dejando de consumirla, voy a ir cambiando, voy a ir buscando otras alternativas para reemplazar el sabor. Así, metas a corto, mediano y largo plazo, eso les va a ayudar muchísimo. Tercer paso para salvar el autoconcepto, no observes en ti solo lo malo. Si solo te concentras en tus errores, no verás tus logros. Si solo ves lo que te falta, no disfrutarás del momento, del aquí y el ahora. Muchísimas veces, ¿qué es lo que pasa? Para que pueda llegar más, yo pienso, y creo que una de mis filosofías de vida es esa, si yo quiero que mi vida lleguen muchas cosas buenas, agradezco lo que ya tengo. Muchas personas que hacen se concentran en la necesidad, en lo que no tengo. Eso es una carta precisamente del oráculo angelical que yo les he mostrado por acá. Y hay una carta que habla del amor divino, una carta muy bonita. Y esa carta del amor divino dice, hay que abrir el corazón para recibir, pero para poder recibir hay que agradecer. Muchas veces somos muy buenos pidiendo, diciendo, es que si yo tuviera esto sería tan feliz, es que si yo tuviera una pareja así, si yo tuviera esto, si tuviera aquello, yo sería tan dichoso, pero no nos tomamos el tiempo de agradecer lo que ya tenemos. Recuerden, yo les compartí ese libro acá, El poder de la gratitud. Nos habla de que para que puedan llegar más cosas buenas a nuestra vida, nos tenemos que concentrar en lo que ya tenemos. Y si ustedes no creen en la cuestión de las energías, perfecto. Simplemente véanlo desde un punto de vista mental, donde si yo estoy concentrado todo el tiempo en lo que me falta, no voy a mirar alrededor, porque voy a estar, digamos, así como un caballo así. Es que me falta esto, necesito esto, y acá hay un montón de cosas por las cuales agradecer. Y tal vez las cosas que ya tengo me pueden ayudar a llegar a eso que deseo. Para cambiar esto es importante redirigir tu atención de una manera más benévola y equilibrada. Cuando te encuentres focalizado negativamente, tus malas conductas o pensamientos de manera exagerada, toma un respiro y trata de inclinar la balanza. Cuando te encuentres diciendo es que yo no soy capaz, es que yo sé que no me lo merezco, es que yo no tengo nada, es que yo si tuviera eso, si yo alcanzara eso, no sé si les ha pasado, yo creo que a casi todos nos ha pasado en la vida que decimos, si yo tuviera eso, yo ya sería muy feliz. Es que cuando pase eso, yo voy a ser muy feliz. Y después pasa ese suceso, ese acontecimiento, y nos damos cuenta que seguimos igual de preocupados, amargados y esperando que llegue algo más. Cuarto, y muy importante, no pienses mal de ti. Sé más benigno con tus acciones, no te insultes, no te irrespetes, entiende que los errores son parte del camino, que te sirven para aprender y mejorar. Importantísimo hablarse con amor y respeto. No pienses mal de ti. Nuestro peor juez en ocasiones vive con nosotros aquí.
Nosotros somos los que decimos es que yo no soy capaz, es que yo soy muy feo, es que yo soy muy bruto, es que yo soy muy lento, es que yo para qué voy a hacer eso, yo sé que las cosas me van a salir mal. No, háblate con amor y respeto. Hay un ejercicio que creo que, no me acuerdo de qué libro es, no sé si es de este otro que les he compartido, pero bueno, hay un ejercicio muy bonito, creo que es de un libro de Lois Hay, ya me acordé, es de un libro de Lois Hay, de uno de los ejercicios, creo que es de su libro Usted puede sanar su vida, que nos invita a tomarnos unos minutos todos los días frente al espejo y frente al espejo decirnos cosas positivas. Cómo amaneciste hoy bonita, hoy vas a lograr esto, gracias por esto, agradecernos, hablarnos de una manera respetuosa, respetarnos y decirnos cosas amables, porque en ocasiones decimos vivimos solos o no nos llevamos bien con nuestra familia o de pronto están muy lejos o no tenemos nuestra vida, digamos, nuestro ritmo de vida es tan rápido que no tenemos tiempo para socializar, entonces pasamos todo mucho tiempo con nosotros mismos. Entonces ese tiempo con nosotros mismos tenemos que aprender a que sea un tiempo agradable. Y una de las formas es que los invito a que todos los días, en la mañana o en la noche, como a ustedes les parezca mejor, si es para iniciar el día perfecto y si es para finalizarlo, también pasen un momento frente al espejo, puede ser un minuto, pero traten de decirse de 5 a 10 cosas positivas sobre ustedes. Y cuando se miren al espejo, no empiecen a mirarse los defectos, porque uno se mira al espejo y empieza a buscarse, ay, no, vea, estoy más gordo, ay, me salió un grano, ay, vea, no, no. Mírense solo a los ojos, solamente mírense a los ojos y ya. Y si quieren, cierren los ojos, bueno, cierren los ojos si quieren no hacerlo frente al espejo, pero si lo hacen frente al espejo, simplemente mírense a los ojos y tratan de decirse de 5 a 10 cosas positivas. Si no, también lo pueden hacer como un ejercicio de visualización y es que con los ojos cerrados, antes de levantarse, antes de pararse de la cama, díganse 5 a 10 cosas positivas. Imagínense siendo y teniendo esas cosas que ustedes desean y que piensan y que están trabajando para alcanzarlas. El otro paso, quiérete la mayor cantidad del tiempo posible. Evita que el amor por ti mismo dependa de tus logros o fracasos. Cuando uno se define quién soy por lo que tengo, allí está cometiendo un error grandísimo. Hay personas que se identifican con su carro, con su casa, con su carrera y son el médico, son la odontóloga, son el psicólogo, son el psiquiatra, son el arquitecto, pero quién son como personas. Hay personas que dicen, sí, no, es que yo, hola, ¿cómo estás? Ay, sí, es que yo me gano esto, yo hago esto. No, quieres la mayor parte del tiempo posible, no se identifique con sus logros o sus fracasos, porque si usted se identifica con, yo soy el arquitecto, el día que yo no sé, pase algo y no pueda trabajar de eso, entonces, ¿quién es? Queda perdido. Cuando usted se identifica con sus riquezas y con sus fracasos, entonces cuando todo sale bien, usted está andando por las nubes. Yo soy exitoso, yo tengo esto, tengo aquello, pero llegó la adversidad y usted soy un fracasado, yo no sirvo para nada, todo lo mal. No, quererse la mayor parte del tiempo posible es que así las cosas estén saliendo bien o estén saliendo mal, usted no se va a identificar por eso. Están saliendo bien, perfecto, felicítese, siga haciéndolo así. Está saliendo mal, replantéese una manera mejor de hacer las cosas. Sexto, trata de acercar tu yo ideal a tu yo real. Si has idealizado demasiado lo que debería ser, lo que eres, te produce fastidio. El único material de trabajo útil con el que cuentas para tu mejoramiento es asumir quién eres sin anestesia ni autoengaños. Dejar de decirse mentiras a uno mismo es simple, sencillo y llanamente abrazar, acercar a mi yo ideal con mi yo real. Todos tenemos una idea de nuestro yo ideal. Es que si yo tuviera, si yo fuera, si yo hiciera, cuando esto pase, yo voy a estar feliz, cuando esta persona llegue a mi vida, cuando este proyecto se concrete, cuando termine de hacer esto, cuando termine de pagar esto. Y estamos aquí diciendo, es que en este momento no me gusta cómo me veo, en este momento no, no, hay que tratar para salvar y para mejorar el autoconcepto, lo que pienso de mí mismo, abrazar mi yo ideal con mi yo real. Eso es lo que soy. Si tuviera esto, cuando haga esto, pues súper chévere, pero desde aquí, ¿qué es lo que tengo? Esas son las herramientas, esto es lo que hay. Dejar de vivir en el si tuviera, si él hiciera, porque eso a largo plazo lo único que va a causar es
que nos decepcionemos, que nos tratemos más mal de lo que ya nos tratamos. Y séptimo y muy, muy importante, aprender a perder. Somos muy buenos ganando, pero somos muy malos perdedores. Como perdedores nos revolcamos en el piso, culpamos a todo el mundo, nos damos látigo a nosotros mismos y no entendemos que también en las pérdidas hay un aprendizaje, que suena muy bonito y que en la práctica es dolorosísimo, pero cuando miramos a largo plazo, cuando miramos hacia atrás, decimos, la vez en la que perdí esto, la vida me estaba enseñando, Dios, el destino del universo. Existe una resignación sana cuando los hechos te embisten y puedes verlos objetivamente. Persistir testarudamente en una meta suele convertirse en un problema. Persistir testarudamente en algo puede convertirse en un problema. Aprender a perder es lo que les dije. Cuando las cosas salgan bien, listo, estar allí para celebrar, estar allí para felicitarnos, pero cuando las cosas salgan mal, también tener la cabeza fría y la capacidad de decir, ok, en la próxima ocasión lo voy a hacer mejor, en la próxima ocasión me voy a comprometer conmigo mismo a que las cosas sean y salgan de una manera diferente. Ahora vamos a hablar de la autoimagen. ¿Cómo me veo? La sociedad nos impone unos criterios fantasiosos de lo que es bello y feo. Cuando pregunto cómo me veo, es no cómo me veo yo, sino cómo se ve cada uno de ustedes mismos. La sociedad nos impone unos criterios fantasiosos de lo que es bello y feo. Si no nos ajustamos a ellos, cargamos desde pequeños con el rechazo y la burla de los demás. Las opiniones de los demás juegan un papel fundamental en la idea que tenemos de nuestro cuerpo. En algunas familias, pro belleza se excluye a quienes no alcanzan sus estándares y la persona crece pensando que es fea, poco atractiva e indeseable. Por alguna extraña razón, los apodos y los sobrenombres siempre dan donde más duele. Y aunque con los años el defecto por el que nos ponían apodos desaparezca, este deja sus huellas y funciona como un criterio de evaluación que aplicamos a nosotros mismos. A medida que crecemos, aprendemos lo lindo y lo feo. Ya no necesitamos que se nos diga. Basta con mirarnos al espejo. Convertimos este en nuestro peor enemigo. Nos criticamos, comparamos y vemos todo en nosotros de una manera muy negativa. Nos volvemos expertos detectando fallas en nuestro cuerpo y en exagerarlas. Hacia una autoimagen, una buena autoimagen. Desde pequeños aprendemos lo que es bello y lo que es feo dependiendo de la sociedad en la que nos movamos. Si en nuestra familia, como lo dice acá el libro, la belleza tenía unos estándares de belleza, digamos, muy marcados y alguien del núcleo familiar no los cumplía, pues esa persona era, digamos, echada a un lado, era una persona a la que no se le prestaba mucha atención y era una persona a la que se le recalcaban un montón de defectos. Si por alguna extraña razón en el colegio nos colocaron algún apodo, pues ese apodo siempre, digamos, quedaba en el punto donde nosotros teníamos una inseguridad y si no la teníamos, el apodo la creaba. Entonces, a medida que vamos creciendo, digamos que pasa muchísimo que nos molestaban por algo, no sé, algún defecto físico, porque no crecíamos rápido, por nuestros dientes, porque se nos caían los dientes y pues ya de grande los tenemos, pues con el tiempo todas esas cosas uno dice, no, es que eso se quedó en la niñez, pero cuando nosotros revisamos, yo me acuerdo con las historias que ustedes me mandaron, que tengo pendiente por compartírselas y se las voy a compartir, como les decía, yo les dejé por acá el enlace del canal, mensajes de sabiduría para que vayan y se suscriban, porque los podcasts se los voy a estar compartiendo en ese canal. Listo, es un canal que tengo en conjunto con mi esposo y allí voy a estar haciendo podcasts sobre diversos temas. En muchos de los testimonios de las historias de heridas de la infancia que ustedes me enviaron, veía muchísimo esto, mucho como no, es que mi mamá toda la vida, toda mi niñez y toda mi adolescencia me dijo que es que yo era muy feo, me dijo que es que yo era muy fea y ahora como adulto yo me veo y me doy cuenta que es verdad. Si de pequeños nos dijeron que teníamos defectos, que éramos muy feos, que nuestro cabello, que nuestra estatura, nos vamos a encontrar que después de adultos y yo creo que no sé si ustedes han hecho el ejercicio como con sus abuelos o con personas que conozcan ya de edad avanzada,
que tú los ves que todavía recuerdan cosas de la niñez y todavía se les quiebra la voz porque esas cosas se quedaron allí marcadas. Entonces la autoimagen muchas veces empieza a formarse cuando somos muy pequeños. Por eso siempre les digo lo responsables que debemos de ser cuando tenemos niños a nuestro alrededor con las cosas que decimos, porque al niño que le decimos que se le ve feo el gorrito, como adulto decimos, ay, no, es que ese sombrerito te queda feo, porque simplemente, no sé, se ve raro. Y en nuestra mente de adulto se ve raro, pero el niño no dice es que el sombrerito en esta ocasión me queda mal, no, es que yo soy mal y todos los sombreritos me quedan feos. Eso es lo que se queda en la mente del niño y eso es lo que se queda en muchísimas ocasiones en nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa cuando durante nuestra niñez nos han dicho y nos han recalcado defectos o nos han creado inseguridades? Que cuando crecemos nos volvemos expertos detectando esas fallas. Nos miramos al espejo simplemente para buscarnos defectos. ¿Cuántas veces nos miramos al espejo para mirar y buscarnos defectos? Es que hoy amanecí más gorda, es que hoy me falta, vea, es que esto. No nos miramos al espejo en ocasiones. Ahí yo recuerdo mucho una época de mi vida donde yo me organizaba para ir a estudiar y yo ni me miraba. O sea, yo no me miraba, yo ni siquiera me miraba. O sea, yo como que pasaba por ahí porque empezaba a decir, no, me peiné mal, vea cómo me quedó el cabello y obviamente pues en ese tiempo era una adolescente y como adolescentes pasa muchísimo, pero ya de adultos seguimos con eso y eso nos afecta profundamente. Cuando limitamos nuestro valor personal a los estándares de belleza que nos imponen, siempre vamos a buscar aprobación. Nunca nos amaremos ni disfrutaremos la belleza que tiene la vida y sus etapas. Ahora hay una proliferación, creo que esa es la palabra exacta, de unos estándares de belleza muy marcados donde muchas personas se hacen cirugías y terminan pareciéndose, donde hay un estándar de unos tipos, de un tipo de labios, un tipo de nariz, un tipo de cara, un tipo de cabello, un tipo de vestimenta, donde muchas personas quieren alcanzar y cumplir ese estándar y terminan prácticamente como uniformados, ¿no? Como que se parecen, como que uno ya ve un montón de personas y uno dice, pero es que se parecen familia. ¿Por qué si hacen eso? Pero es porque en ocasiones digamos que de alguna manera todo esto se alimenta de las inseguridades de las personas. Y no les estoy diciendo, no es que el objetivo es llegar a no tener inseguridades. No, el objetivo es llegar a abrazar esas inseguridades, decir, sí, soy inseguro de eso, no me gusta esto de mi cuerpo, pero ¿qué voy a hacer? Entonces, me volver a nacer no puedo. Puedo cortarme, puedo ponerme, puedo quitarme, pero eso pasa que, digamos, soy inseguro, no sé, de mi cabello y me pongo una peluca y me veo súper, pero después me doy cuenta que tengo inseguridad con mi nariz y me opero mi nariz y después digo, no, es que mis dientes y me organizo los dientes, no, es que es la forma de mi cara, porque simplemente no es una cuestión ni siquiera estética, es una cuestión de aquí. Es una cuestión de cómo me siento yo conmigo mismo. Es una cuestión de me acepto o no me acepto. Y si no me acepto, créanme que cuando uno no se acepta, por fuera se puede ver divino. Por fuera, en los estándares de que la sociedad nos vende, se puede ver uno divino y perfecto, pero por dentro no sigue sintiéndose feo, sigue sintiendo que algo le falta. Entonces es muy importante cuidar eso, es muy importante mirar eso. Otro punto se nos inculca y enseña qué cosa debe ser considerada bella y qué cosa debe ser considerada horrorosa, pero de ninguna manera es una verdad absoluta. Puedes decidir tu propio concepto de lo bello. No es fácil, pero debes intentarlo. Así como para vestirte bien necesitas seguir la moda y uniformarte. Para gustarte a ti mismo no tienes que utilizar conceptos externos. Si te estás midiendo con los estándares de belleza, con lo que la sociedad dice que es bonito y feo, va a pasar que eso nunca lo vas a terminar de llenar. Ustedes saben que lo que era bonito hace 20 años, en este momento ya no lo es. La ropa, las modas de hace 20 años en este momento ya son obsoletas. Entonces, algo que les digo yo, por ejemplo, con respecto a la ropa, que es algo muy chistoso que me pasa muchísimo acá en el canal. Bueno, me pasaba, gracias a Dios ya no me pasa, pero me pasaba muchísimo que sí hubo un tiempo donde era súper chistoso y yo venía y les explicaba a ustedes como con el tema de la ropa
y las tazas, que era como que, bueno, el tema es muy interesante, pero si te vistieras de otra manera sería más convincente. ¿Y cuántas veces vemos esto en la sociedad que nos dicen, no, es que esos colores ya no se usan, no es que ese tipo de ropa no se usan? Aprender a vestirse y a organizarse no para los demás, sino para uno mismo. Y sí, suena como chistoso, como no, entonces me quiero poner una camiseta verde con un blue jean rojo. ¿A quién le afecta? ¿A quién le afecta? Entonces es empezar a dejar de medirse por los estándares de belleza exteriores y crear su propio estándar de belleza. Si ustedes se sienten bellos así, a nadie le hace daño. ¿Y qué es lo bueno? Que cuando ustedes aprenden a a tener su propio estándar de belleza, aceptarse como son y con todo y sus gustos, ustedes dejan de criticar a los demás. Porque créanme que el que critica al otro, cómo se viste, cómo se ve, cómo se peina, cómo se tintura, cómo se corta el cabello, cómo se pone o cómo se quita, es alguien que en realidad no se quiere, porque cuando uno se quiere, uno no está mirando para afuera. Cuando uno se quiere y cuando uno se respeta, a uno no le afecta ni le importa al otro cómo se vista, ni cómo se peina, ni lo que haga con su vida, que decidió pintarse la mitad del cabello de un color y las otras dos partes de otro. No me importa, porque como yo estoy concentrado en mí, como yo estoy concentrado en mí, en lo que yo soy, pues lo que haga el otro con su vida, entiendo que a mí no me afecta, que lo que el otro hace, pues el otro es un ser humano libre igual a mí, entonces yo por qué me voy a meter, a mí qué me importa, yo no le estoy dando la ropa. Entonces eso mismo pasa cuando nos medimos, cuando dejamos de medirnos con los estándares de belleza de afuera, empezamos a sentirnos mejor por nosotros, con nosotros mismos, porque si no, vamos a vivir en una competencia, cambiando la ropa, cambiando el estilo, cambiando la forma de peinarnos. Si les gustan las cirugías y eso, pues eso es algo muy personal. Yo no les voy a venir a decir, no, es que no se operen. Eso es algo muy personal. A mí me criaron enseñándome que cada persona, bueno, no puedo decir acá el dicho porque creo que sonaría como feo, pero a mí me enseñaron que cada persona puede hacer de su vida un candelero, porque pues cada quien es libre. Entonces cuando ustedes entienden eso, empiezan a defender esa libertad de ser quienes son y dejan de medirse por lo que afuera les dicen es que eso es feo. Como yo sé quién soy, como yo me quiero, lo que el de afuera me diga, pues simplemente no me importa. ¿Qué es que eso no se ve bien a su edad? Pues me lo estoy poniendo yo, no se lo está poniendo el otro. Y van a entender y se van a sentir mejor con ustedes mismos, porque yo he conocido personas que se visten o que actúan de una manera que simplemente ellos no son así, pero es para que, para que los acepten, porque es que eso es lo que se ve bonito ahora y eso es supremamente desgastante. Si ustedes, no sé si en algún momento han pasado ese tiempo de las modas, de tratar de estar allí como que en cada tendencia que sale, se van a dar cuenta que eso es supremamente desgastante. Ser como uno es, y si a ustedes les gusta estar así, perfecto, pero lo más importante de todo y lo que quiero recalcar en este tema es que es cómo me siento conmigo, me siento bien de esta manera, perfecto, está bien para mí, no tiene que estar bien para nadie más. Y de esa manera ustedes trabajan muchísimo la forma en la que se ven a ustedes mismos. El espejo deja de ser un enemigo donde uno se dirige solo a criticarse, a buscarse defectos y a juzgarse, a señalarse y a no quererse, porque eso es lo que, y a maltratarse, que es lo que más hace. Ahora, algunos tips que nos da Walter Rizzo para mejorar la autoimagen. Primero, trata de definir tus propios criterios de lo que es bello o estético. No te dejes llevar por los conocedores, que en este tema nadie sabe nada. Tampoco permitas que te afecten las críticas a tus preferencias, lo que les decía hace un momento. Segundo, descarta la perfección física y los criterios estrictos. No dejes que los ideales inalcanzables te atrapen. No hay un absoluto sobre la belleza. Por eso, lo que a ti te parece lindo, tal vez a otro no le agrade en absoluto. Tercero, descubre y destaca las cosas que te gustan de ti. Lo importante es que te enfoques en los atributos que te gusten de ti y quitar la atención de lo que no te gusta. Cuarto, tu autoimagen se transmite a otros. Si te sientes una persona poco interesante y atractiva, darás esa imagen a los demás y
te tratarán de ese modo. Y quinto, el aspecto físico es solo uno de los componentes de tu autoimagen. Pregúntate, y eso es muy, muy importante, porque cuando hablamos de la autoimagen estamos hablando de listo, ¿qué es lo que veo aquí? ¿Me gusta, no me gusta? Pero este quinto tip es muy importante. El aspecto físico es solo uno de los componentes de tu autoimagen. Pregúntate qué más tienes fuera de huesos y piel. Recuerda que tu valor está más allá de la apariencia. Muchísimas veces uno dice, y yo he conocido personas que se van de cabezas por el amor y se enloquecen por otra persona y dicen, es que es tan bonito, usted lo viera, es tan bonito, es tan bonita, tiene una dentadura preciosa, un cuerpo esbelto y precioso. Sí, ¿qué más tiene? No, es que se viste divino, se peina divino, sí, ¿qué más tiene? O muchas veces también he conocido personas que dicen, no, es que yo soy súper atractivo, súper atractiva y quien me tenga a mí es como tener un florero divino. Hay que pensar que esto es un estuche. ¿Qué más tenemos aparte de carne y huesos? ¿Qué más hay para ofrecer? ¿Qué es lo que en realidad estamos cultivando? Porque el cuerpo hay que cuidarlo. Esto es un vehículo. Este vehículo aquí está, esto es lo que se ve y esto hay que cuidarlo, ¿cierto? Porque pues obviamente es el hogar, es como la casa. Uno no va a tener la casa llena de ratones, de cucarachas y de mugre, ¿cierto? Entonces este cuerpo hay que cuidarlo, hay que asearlo, hay que organizarlo como a nosotros nos guste. Pero ¿qué más tenemos? ¿En qué nos estamos concentrando? Estamos haciendo un estuche muy bonito, pero por dentro hueco, que uno ve, como, les voy a hacer la analogía simple que cualquier mamá de Latinoamérica me va a entender. Como que uno va al congelador de la nevera y ve un pote de helado y uno feliz va a sacar la cuchara y un vasito, unas galletas y cuando abre, eso está lleno de lentejas congeladas o de frijoles congelados. Yo sé que es una analogía rara, pero la idea es que ustedes me entiendan. También cultivar lo que hay adentro, la persona. No solo decir, no, es que para ser aceptable, entonces tengo que tener el cabello así, verme así, vestirme así, pero como persona dejo mucho que desear. Entonces, aparte de concentrarnos en lo externo, también en lo interno, trabajar eso. También cuando nos relacionamos con las demás personas, no solo mirar afuera, porque claro, listo, uno lo primero que va y uno lo primero que ve es, dice, ay, sí, tan bonito, ay, sí, tan bonita. Pero ustedes saben que las relaciones duraderas no se queda uno con una persona por bonita o por bonito, porque ustedes saben que creo que es una canción de quién es esa canción, creo que es de José José, creo, hasta la belleza cansa. Entonces, importante entender eso, que somos más que un montón de piel con hueso, sino que también hay que cultivar lo que hay adentro, lo que tenemos para ofrecer como persona, nuestros valores, la bondad, la lealtad, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad. Todo lo que tenemos para ofrecer es mucho más importante que esto. O bueno, digamos un 50-50. Sexto, no magnifiques lo que no te gusta de ti. Focalizar la atención allí donde menos nos gusta y exagerarlo nos lleva a creer que no tenemos salvación y que debemos aislarnos del mundo. Lo que les decía hace un momento, cuando magnificamos nuestros defectos, cuando por ejemplo, no sé, tenemos gripa y la gripa nos tiene hablando así como feíto. Entonces llega alguien y nos dice, ay, no sé por qué está hablando así tan horrible. Cierto que sí, es que tengo tremenda gripa. Es un ejemplo, ustedes me entienden. Séptimo, siempre habrá alguien dispuesto a amarte. Si te agradas y aceptas, siempre encontrarás a alguien que guste de ti y sea capaz de amarte. El desagrado frente a uno mismo bloquea la capacidad de relacionarse porque las personas que no están a gusto con su cuerpo anticipan el rechazo y evitan a los demás. Siempre va a haber una persona que esté dispuesta a amarnos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me quiero, si yo no me respeto, pues yo voy a sentir que no merezco amor. Y las personas que se acerquen a mí las voy a alejar. Consciente o inconscientemente las voy a alejar porque yo digo, no,
Se acercó a mí, pero no sabe en la que se está metiendo. Cuando se dé cuenta de mis defectos, va a salir corriendo. Entonces es importante, si de pronto una de nuestras metas de la vida es tener amor romántico en nuestra vida, entender que cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, en nuestro crecimiento y en nuestro mejoramiento continuo, siempre vamos a encontrar personas dispuestas a amarnos, dispuestas a aceptarnos por ser quienes somos. No se preocupen por eso. A uno no lo deja el tren, que es lo que a veces a las personas les preocupa, que es que ya tengo tanta edad y nada, que conozco a alguien. No, relájense, que a uno no lo deja el tren. El sol brilla para todo el mundo. Ahora nos vamos hacia el capítulo 4, hacia un buen autorreforzamiento. Es absurdo que el propio yo ocupe el último lugar de la expresión de afecto que somos capaces de dar. Nos cuesta dedicarnos tiempo para descansar, meditar o hacer las actividades que nos gustan. Vivimos postergando las gratificaciones que merecemos y nos decimos, algún día lo voy a hacer, pero ese día nunca suele llegar. Nos dejamos de último. En tu lista de prioridades, ¿qué lugar ocupas? Eso es sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque no hay una manera de mejorar, perdón, el amor propio sin que yo me dedique tiempo a mí mismo. Entonces, para seguir con este tema del autorreforzamiento, la primera pregunta que les voy a hacer es esa. En su lista de prioridades, ¿en qué lugar están ustedes? Se van a dar cuenta que la mayoría se colocan de últimos. Cuando se vuelve una costumbre postergar las actividades que nos gustan, le estamos haciendo juego a la depresión y nuestra existencia irá perdiendo lentamente su lado positivo. El costo será la insensibilidad y la pérdida de la capacidad de asombro. Una premisa por la que te puedes guiar es, si no es dañino ni para ti ni para otros, puedes hacer lo que quieras. Si vives enfrascado en una forma de vida avara contigo mismo, perderás la posibilidad de vivir con pasión. Es imposible aprender a quererte a ti mismo si no aceptas vivir intensamente. Algunas personas confunden el no sentirse mal con el sentirse bien. Dejar de autocastigarse y sufrir no es suficiente. Hay que dar un paso más, premiarse sin excusas. Muchas veces decimos, no, pero pues yo no me siento mal. O sea, si trabajo 7 días a la semana, 15 horas al día, yo me siento bien con eso, no, no me causa tristeza, no, pues lo normal. No, es que no siempre uno empieza a hacer los cambios porque se sienta mal, es porque a largo plazo puede ser perjudicial. Entonces hay que siempre estés viviendo como estés viviendo, sacar un tiempo para premiarte. ¿Y cómo se premia uno? Haciendo lo que le gusta. Si a usted le gusta dormir, pues duerma. Si a usted le gusta salir a comerse algo rico, pues salga y cómase algo rico. Si a usted le gusta ver televisión, pues vea, pero cada quien tiene sus hábitos, cada quien sabe qué es lo que le gusta y si usted no sabe qué es lo que le gusta hacer, entonces tiene un trabajo muy importante que hacer y es sentarse a hablar con usted mismo. Yo sé que suena un poquito raro, pero es muy importante y muy necesario que lo hagan. Cuando lo común y lo corriente se vuelve ritual, es hora de explorar. Y cuanto más predecible sea tu vida, mayor será el aburrimiento. Necesitas desacostumbrarte a lo que te rodea y construir tu propia ecología. Un ambiente motivacional que te seduzca para convertirte en un investigador de tu propia vida. Toma riesgos, sal de tu zona de confort, haz cosas nuevas, conócete desde la libertad de lo nuevo. Permítete expresar tus sentimientos, permítete sentirlos, llorar cuando sientas la necesidad de hacerlo, decir lo que te incomoda o duele, reír a carcajadas, asustarte y enojarte. Reprimir tus sentimientos coloca una barrera que te impide amarte.
Cuando lo común y lo corriente se vuelve ritual, es hora de explorar. Y cuanto más predecible sea tu vida, mayor será el aburrimiento. Todos tenemos rutinas, todos tenemos rituales, todos tenemos cosas que tenemos que hacer todos los días porque pues esa es la forma en la que sobrevivimos, ¿cierto? Pues tenemos que trabajar, tenemos cosas que hacer, pero cuando nuestras ocupaciones se vuelven un ritual, ahí llega el aburrimiento, llega la rutina. Les voy a contar una historia. Bueno, no es una historia, es como un cuento que me contó hace un tiempo mi terapeuta. Todavía lo recuerdo. Ella contaba que es como una analogía, que digamos que en una conferencia estaban todas las emociones, todas, ¿cierto? Entonces había una conferencia de todas las emociones. Entonces, la persona que estaba dando la conferencia salió al frente y dijo, quiero que por favor pase la emoción o digamos lo que puede, quién es el que puede hacer que una relación fracase, una relación de pareja, una relación laboral, la relación hasta con uno mismo. Quiero que pase el que es capaz de destruir una relación. Entonces pasó el enojo y dijo, yo puedo destruirla. No, tú no puedes. Después pasó la infidelidad. Yo sé que yo llego y acabo con todo. Entonces pasó el tiempo y dijo el tiempo, yo sé que el tiempo, yo puedo destruir esa relación. Y no, y así siguieron pasando un montón hasta que había una por allá, en un rinconcito, calladito, quietecito. Y llegó y cuando todos ya estaban cansados de estar levantando y levantando la mano y decían, él se paró y dijo, yo, yo estoy seguro que en el momento en el que yo entre, yo puedo acabar con cualquier relación. Entonces todo ese bullicio se cayó y todos voltearon a mirarlo. Sé quién es, chiquitico, por allá en la última silla. Entonces, quien estaba dando la conferencia le preguntó, ¿tú quién eres? Le dijo, yo soy la rutina. En el momento en el que yo entro a cualquier relación, la acabo. Lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando nuestros hábitos, cuando llega la rutina y permitimos que la rutina nos absorba, todo se acaba. Las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, las relaciones familiares y hasta la relación con nosotros mismos. Cuando dejamos que la rutina qué pena con usted me pica acá, haga parte activa de nuestra vida, todo se empieza a ir por el frasco. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? ¿Cómo vamos a cambiar esa rutina? ¿Cómo vamos a sacar de nuestra vida esa rutina y cómo las cosas que hacemos las vamos a convertir? Vamos a sacar un espacio para nosotros. Ahora hablemos de el autoelogio. Lo que nos decimos a nosotros mismos determina en gran parte nuestra manera de sentir y actuar. Esto es importantísimo. Esto se va a lo que les decía ahorita del ejercicio del espejo, pero aquí ya he explicado de una mejor manera. Permanentemente mantenemos diálogos internos y rumiamos sobre esto o aquello de manera consciente o inconsciente. Cuando hablamos de autoelogio nos referimos a una manera positiva y o constructiva de hablarte a ti mismo y felicitarte cuando crees haber hecho las cosas bien. Hay tres creencias irracionales que nos impiden felicitarnos a nosotros mismos. El primero, no soy merecedor o no fue gran cosa. Personas que subestiman sus logros. Muchísimas veces sucede esto. Lo que les decía, que hacemos algo, que nos felicitan por algo y en lugar de decir, sí, muchas gracias, yo sé, lo tendré presente, de verdad, gracias por reconocer. No, eso lo puede hacer cualquiera. Eso que hice, no, eso no es importante. Segundo, era mi deber o era mi obligación. Esa actitud no le sirve a tu autoestima. Prémiate y felicítate cuando hagas las cosas bien. Hay que autoelogiarse, aparte de sacar tiempo para uno mismo, que es muy importante,
También hay que dejar de subestimar sus logros y decir, sí, lo logré, lo hice bien, ¿qué voy a hacer para premiarme? Yo conozco personas que se premian con una comida que les gusta o se comen un dulce que les gusta, ya, simplemente. No es que ustedes van a decir, no, voy a ir a endeudarme y me voy a dar el viaje de la vida. Todo tiene su momento, todo tiene su espacio, son cositas pequeñas, hábitos pequeños que hacemos por nosotros mismos y que marcan la diferencia. Tercero, pensar que autoelogiarse es de mal gusto. Tener en nuestra mente esto de no, ¿qué van a pensar si me ven diciendo? Es que no, es que yo soy muy inteligente. Hay muy pocas personas que yo conozco que dicen, no, es que yo aprendo súper rápido, yo soy súper inteligente, sin que los demás lo miren y le digan, ay, no, ese tan creído, miran, ese tan... No, está bien reconocer lo que hacemos bien. Autoelogiarse es una necesidad que va de la mano de la autoconservación. Tu mente se hace más segura y poderosa cuando la mimas. Si ustedes hacen el ejercicio de empezar a tratarse con respeto, si ustedes hacen el ejercicio de empezar a valorarse y a ver lo que ustedes hacen bien, se van a dar cuenta cómo hasta se les despiertan talentos. Para empezar a autoelogiarse es importante que se haga consciente de su diálogo interno y de lo que se dice a usted mismo. Puede descubrir que no se dice nada o que se autocastiga. En este trabajo de mejorar la autoestima, en este trabajo de mejorar la manera en la que nos tratamos a nosotros mismos, va a pasar algo que es muy, muy, muy importante. Y es que nos vamos a encontrar revisando el diálogo interno. En ocasiones no nos gusta, en ocasiones nos hacemos los locos, en ocasiones ya nos hemos acostumbrado hasta tratarnos mal. Entonces, una invitación que les hago con estos primeros 4 capítulos del libro es que revisen muchísimo la forma en la que se tratan a ustedes mismos. Si, por ejemplo, cuando hacen algo bien y alguien los felicita, ¿cuál es el primer pensamiento que llega? Por ejemplo, cuando tienen un momento libre para ustedes, ¿cuál es el primer pensamiento que llega? ¿No les ha pasado que ustedes en ocasiones, digamos, tuvieron una semana muy corrida, muy difícil y sacan un momento de su tiempo para descansar y su mente está diciendo, deberíamos de estar haciendo otra cosa, deberíamos de estar siendo productivos? ¿Saben cómo se llama eso? Un mal diálogo interior y un sentimiento de no merecimiento, es que no merezco descansar. O están paseando, están de vacaciones y sienten algo que les dice, deberíamos de estar en la empresa, deberíamos de estar en el negocio, deberíamos de estar trabajando, no deberíamos de estar acá. Eso está diciendo que su diálogo interior no es su amiguito, sino que lo han, digamos, configurado mal y todo el tiempo es dándoles sentimiento de culpabilidad y de no merecimiento. Los voy a leer por acá. Nos quedan pendiente, creo que 1 o 2 capítulos, creo que nos quedan como 2 capítulos, 1 o 2 capítulos del libro, creo que nos queda como 2, 1 o 2. Estos 2 capítulos los dejamos entonces para el martes. Los voy a leer por acá, dejándoles la invitación de estos primeros 4 capítulos a que por favor se tomen el tiempo de evaluar estos temas de observación que nos invita el libro, estos temas de introspección para mejorar el autoestima. No hay remedios mágicos. Ustedes les pueden decir, tómense en esto, hagan esto. No existen los remedios mágicos. Es un trabajo muy propio. Mirar hacia adentro, hablar conmigo mismo, conocerme, cuidarme, consentirme. Y es muy chévere porque suena tan fácil, pero es muy difícil. En la práctica somos los que decimos, ay no, me voy a premiar con esto y miramos el precio y no, esto está muy caro. Y podemos en ocasiones permitirnoslo y decimos no. No, no, no. O hay la posibilidad de hacer algo que nos guste y decimos, no, es que podría estar haciendo otra cosa. Allí es donde llega el verdadero reto. Entonces, lo que los invito es que hagan ese reto, el reto del amor propio. Los voy a leer por acá para terminar. Y dejándoles la invitación muy, muy, muy cordial
a que por acá se suscriban a Mensajes de Sabiduría. Como les dije, el podcast que tenemos pendiente por compartir con las historias que ustedes me mandaron al correo, las historias de la herida materna, voy a estar compartiendo en este canal. Este canal es un canal que voy a trabajar de podcast junto con mi esposo, entonces allí, aparte de los podcasts, también compartimos reflexiones, y también les recuerdo que allí voy a estar hablando, yo creo que a final de este mes o el próximo mes, de terapia con péndulo, y también voy a estar haciendo un sorteo de terapia con péndulo, y esa terapia va a ser conmigo, así que los invito a que vayan, se suscriban, activan la campanita de notificaciones, no se pierdan los videos y les den me gustan y dejen sus comentarios. Lucía, Eliseo, muy buenas noches. Antonio, Liliana, Agora, estoy leyendo por acá varias personas que es su primer en vivo. Me alegra de verdad muchísimo tener, cuando tengo por acá personas nuevas, yo los conozco a muchos, entonces me alegra muchísimo, y cuando son nuevos, de verdad, qué maravilla tenerlos por aquí. María, Miriam, muy buenas noches. Reina, Rosa, muy buenas noches. Leonardo, Maribel, qué maravilla verte por acá, bienvenida, muy buenas noches. Rosa, María Guadalupe, muy buenas noches. Noemí y Leana, muy buenas noches. Winkler, muy buenas noches. Natalia, saludos. Qué gusto verte por acá, Maribel. Es exacto, es difícil, pero no es imposible, es muy rico hablarse y reconocerse. Es muy bueno hablar, me encanta hablar conmigo misma y me caigo requete bien. Esto que dice Maribel es muy importante, y créanme que esa es la finalidad, llegar a un momento donde uno dice, es muy bueno hablarse, conocerse y poderse caer bien. Para mí ha sido un trabajo de prácticamente como 20 y pico de años poder mirarme al espejo y caerme bien. Todavía me caigo mal por ratos, todavía me caigo, todavía me veo y hay cosas que veo y no me gustan, y que claro, después digo, no, es que venga, eso es una inseguridad que traigo desde que era una niñita. No, ya hay que soltarla, hay que dejarla. Claudia, muy buenas noches. Natalia, es tu primer en vivo. Ay, bueno, que sea el primero de muchos. Bienvenida por acá. Nos volvemos a ver en vivo el martes. ¿Oyeron? Mañana les comparto video. Es el último video que les voy a compartir por un periodo larguito, de las constelaciones familiares. Vamos a hablar un poquito de los órdenes del amor. Les voy a compartir también en el video de mañana un ejemplo de una constelación familiar. Les voy a compartir una constelación familiar de un libro de Bert Hellinger, como para que ustedes se hagan una idea más o menos de cómo son. Más adelante les cuento, vamos a parar un tiempo con el tema de la sanación de las heridas y todo, porque nos vamos a concentrar en otros temas, pero cuando volvamos a hablar del tema de las constelaciones familiares, les traigo una sorpresa con eso, pero más adelante, por ahí en 3 meses. Emily, María Guadalupe, ya te suscribiste. Ay, muchísimas gracias. Por allá te espero entonces también. Blanca, muy buenas noches. Tania, Joana, muy buenas noches. Los pensamientos son los que nos hacen daño, lo que pensamos de nosotros mismos. Guadalupe, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos de verdad por estar acá en este directo. Tania, también es tu primer en vivo. Qué maravilla, el primero de muchos por acá. Les dejé entonces otra vez súper invitados a Mensajes de Sabiduría. Como les dije por allá, hay mucho contenido sobre reflexiones, y también por allá voy a estar compartiendo podcast, ¿listo? Ahí les estuve compartiendo un poquito acá, pero allá los podcasts ya me voy a concentrar a compartirlos allá, y por allá también voy a estar haciendo unos sorteos, igual yo les voy avisando. María Angélica, muy buenas noches. A todos, de verdad, muchas gracias por estar acá. Ha sido un placer de verdad pasar esta noche de domingo con ustedes. Espero que tengan una noche maravillosa, que mañana tengan un lunes súper bonito, un inicio de semana súper. Los lunes, sea el día que sea, un lunes puede ser un viernes, todo depende de la actitud con la que lo veamos. Mañana les voy a estar compartiendo en el transcurso del día, unos videos muy bonitos. Les voy a compartir un video sobre el perdón, otro sobre las creencias limitantes. Ustedes ven que yo les comparto videos cortitos, y otro, una visualización para sanar la relación con el padre. No quería cerrar este tema de la sanación de las heridas sin compartirles algo sobre cómo sanar la relación con el padre. Y en la noche a las 8:30, como no hay directo, entonces ahí les voy a compartir el video. Es un video podcast hablando de los órdenes del amor y una constelación familiar que les comparto allí. La Ventana de tu Alma, recuerden también suscribirse a La Ventana de tu Alma, es otro de los canales que también manejo, es otro de mis canales alternos que manejo con mi esposo. Sara, María Guadalupe, bueno, muy buenas noches para todos. De nuevo, ustedes saben que yo me despido mucho.
que tengan una noche bonita, que mañana tengan un día maravilloso, que todo lo que hagan mañana esté rodeado y bañado de la luz divina. Un abrazo gigante para todos, sueñen bonito, vivan bonito, adiosito. José, muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Feliz noche de martes para todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen inicio de semana, que estén teniendo un buen inicio de semana. Teníamos pendiente, les cuento, estuvimos hablando el domingo del libro Enamórate de ti de Walter Rizzo. Como les había comentado, yo ya les había hecho como un resumen, un análisis acá en el canal, pero ese había quedado un poco incompleto porque pues en esa ocasión tuvimos como unos inconvenientes técnicos, entonces quise como volverlo a repetir. Nos quedó faltando un capítulo, nos quedó faltando el último capítulo del libro, nos quedó faltando el capítulo 5 que nos habla del camino hacia una buena autoeficacia. ¿Cómo así que una buena autoeficacia? Bueno, la confianza que tengo en mí mismo, la convicción de que voy a lograr las cosas que me propongo. A este capítulo le vamos a dedicar el directo de hoy. Vamos a estar hablando un poco sobre cómo la falta de confianza en nosotros mismos en muchas ocasiones es uno de nuestros enemigos más reacios. Es un enemigo porque tenemos allí ese sentimiento de yo no puedo, yo no merezco, yo no soy capaz, ¿para qué lo voy a intentar? Entonces, hoy desde las enseñanzas del libro Enamórate de ti, vamos a hablar cómo vencer ese sentimiento, cómo vencer ese monstruo, cómo manejar esa falta de confianza en nosotros mismos, cómo reconectar otra vez con la confianza en nosotros, porque en realidad es algo que ya está en nuestro interior, sino que muchas veces lo que ocurre es que, bueno, lo hemos dejado de lado, lo hemos olvidado, hemos dado las cosas por sentadas. Entonces lo que pasa en muchas ocasiones es que nos convertimos en nuestro verdugo. Sale una oportunidad y nosotros mismos como que nos colocamos barreras en el camino para que las cosas no se den. Mañana, desde mañana vamos a estar hablando, como les comenté, este mayo vamos a estar hablando de muchos libros de Walter Rizzo. Entonces, a partir de mañana vamos a estar analizando el libro Manual para no morir de amor. En una oportunidad yo les compartí como una parte del libro, creo que fue un capítulo el que hablaba de Ni contigo ni sin ti. Les pregunté en ese momento si querían que hiciéramos el análisis. Eso ya fue hace varios meses, creo que como 4 o 5 meses. Entonces ya mañana vamos a empezar a hablar de eso. Manual para no morir de amor de Walter Rizzo. Muy necesario porque las dinámicas que manejamos en ocasiones en cuanto a las relaciones de pareja, pues son dinámicas complicadas, dinámicas erradas. En ocasiones damos digamos, normalizamos ciertas conductas, ciertas cosas que pues en realidad nos hacen daño. Entonces la idea es que esta semana, a partir de mañana miércoles hasta el domingo, estemos hablando y analizando Manual para no morir de amor. También les recuerdo, les hago la invitación no solo a que me acompañen hoy por aquí, sino que también ahorita al finalizar el video, ustedes me han hecho algunas preguntas en el otro resumen, en el resumen que les compartí el domingo. Entonces, de pronto, si tienen alguna duda sobre el tema, si quieren saber un poco más acerca de, bueno, cómo practicar ese principio de enamorarme de mí, al final del video voy a estar respondiendo sus preguntas. Entonces, o de pronto tienen dudas sobre algunos otros de los videos que les he compartido acá en el canal, me las pueden ir dejando acá en el chat y con muchísimo gusto al finalizar hablamos un poquito sobre eso. Entonces los voy a invitar, los voy a saludar por acá, Yasmín, Noelia, María, Piedad, Elizabeth, muy buenas noches para ustedes. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por tomarse el espacio de estar hoy martes por acá. Leonor, hola, qué bueno verte acá. Bueno, empecemos a hablar entonces. Bueno, les voy a hacer un pequeño recorderis, pequeño resumen del resumen para quienes no hayan estado el domingo y quienes todavía no hayan visto el video que les compartí sobre este libro. Enamórate de ti significa quiérete y ámate honestamente
tal y como eres, sin excusas, sin remordimientos, sin miedos. Amarte y aceptarte tal y como eres, sin caer en las trampas del narcisismo o el egocentrismo que nos hace pensar que entonces todo lo que hacemos es perfecto, que los demás tienen que colocarnos un tapete rojo, rendirnos pleitesías. No, amarme sinceramente es reconocerme con todo y mis defectos, reconocer las cosas que tengo por mejorar, pero también ser muy consciente de todas las cosas buenas que hay en mí. Cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, esto también es de gran ayuda para relacionarnos con los demás. Damos a los demás lo que tenemos en nosotros y asimismo es lo que esperamos recibir. Y asimismo es lo que aceptamos. Entonces, es importante este término de enamorarnos de nosotros mismos, porque en el momento de involucrarnos en una relación de pareja, allí es donde, digamos, todos nuestros defectos salen a flote, todos nuestros miedos, todos los asuntos que tenemos pendientes por trabajar, salen a flote en las relaciones de pareja. Y cuando no nos amamos a nosotros mismos, cuando no hemos hecho el trabajo de aumentar nuestra autoestima, cuando no hemos hecho el trabajo de reconocer nuestras virtudes, nuestros defectos, entender que tenemos muchas cosas por mejorar, pero que aún así somos merecedores de amor y de respeto, ocurre que nos enfrascamos en relaciones que terminan causándonos muchísimo daño. También al inicio del libro nos hablaba de que las conductas que teníamos frente a nosotros mismos, que el concepto, el autoconcepto que teníamos de nosotros, iba muchas veces, era algo aprendido, que no es que lo hubiésemos formado, sino que lo aprendimos en nuestro hogar con nuestros cuidadores primarios, llámese padre y madre o llámese la figura como ustedes la conozcan. Que cuando esto no se trabajó de una manera adecuada durante nuestra niñez, cuando nuestra madre o nuestro padre o ambos no hicieron el trabajo de acompañarnos, enseñarnos que estaba bien cometer errores, acompañarnos en el proceso de descubrirnos como seres humanos, de descubrir la manera de relacionarnos con los demás, si solo nos criticaban, si solo esperaban que cumpliéramos con sus expectativas o nos comportáramos de una manera que a ellos les agradara, pues como adultos simplemente nos convertíamos en un síntoma. Íbamos sacando a flote todo eso y que muchísimas veces lo que nos llevaba a este camino de querer buscar mejorar, de querer sanar, era muchísimas veces el dolor emocional, que nos cansábamos de vivir de una determinada forma que nos hacía daño. Entonces nos encontrábamos diciendo, bueno, ¿cómo hago para dejar esto a un lado? También que era importante entender que teníamos que trabajar en el concepto del yo, cómo me consideraba, cómo me trataba, cómo mi diálogo, cómo estaba utilizando mi diálogo interno. Si mi diálogo interno lo estaba utilizando para maltratarme, para decirme cosas incapacitantes, si lo estaba utilizando para atentar contra mí de cualquier forma, era momento de hacer conciencia de esto y empezar a hacer los cambios necesarios para que al mirarme al espejo me pudiera decir con todo el convencimiento que yo era capaz, que yo era bello, que yo merecía. Entonces, haciéndoles ya ese recorderis, llegamos de los otros 4 capítulos, llegamos a este último capítulo, que ese día pues ya estaba un poquito tardecito y quería dejarlo para que lo habláramos bien porque es algo muy importante. La autoeficacia, hacia una buena autoeficacia. Confío en mí y la pregunta, lo primero que les voy a dejar para que ustedes se hagan como la pregunta es, ¿qué tal es la confianza en ustedes mismos? Yo esta semana les compartí un pequeño video, es un video como de 2 minutos más o menos, si no estoy mal, pues de 1 minuto. Se los compartí creo que el domingo, algo así. Y en ese video los invitaba a hacer ese trabajo de introspección, de preguntarse, ¿confías en ti mismo? ¿Confío en mí mismo? ¿Confío en mis capacidades? Si la respuesta era no,
Ahí les compartí 5 pasos precisamente de este libro Enamórate de ti para empezar a trabajar la autoeficacia, para empezar a trabajar la fe, la confianza que tengo en mí mismo, porque es un gran error. Puedo proponerme metas, puedo trabajar por ellas, pero si yo no confío en mí mismo ni en mis capacidades para alcanzar las cosas, mi trabajo va a ser en vano. Entonces, este capítulo es sumamente importante, siendo el último capítulo del libro, es un capítulo sumamente importante porque no podemos cerrar el trabajo de enamorarnos de nosotros mismos. Yo no me puedo enamorar de mí si no confío en mí. Me puedo cuidar, puedo empezar a tener hábitos saludables, puedo empezar a tener charlas saludables y alimenticias conmigo mismo. Eso tiene mucho que ver con el diálogo interno. Pensamos que a veces alimentarnos es simplemente lo que comemos, sino la alimentación va mucho más allá. No solo alimentar nuestro cuerpo, sino también alimentar nuestra autoestima, alimentar nuestro espíritu, como nos alimentamos, sino que todo este trabajo se vuelve infructuoso si no confiamos en nosotros, porque podemos empezar, digamos, desde el empujón inicial. Uno lee un libro, va a una conferencia, ve un video, alguien te da una charla, entonces sientes como vas con turbo y dices, no, yo puedo, yo lo voy a lograr, y haces como tu listica de hábitos y empiezas a cambiar, pero hay una vocecita por acá diciéndote, eso no es para usted, usted no va a ser capaz, no se ponga a hacer esas cosas, es una pérdida de tiempo. Entonces, como cuando yo no confío en mí mismo, pues le voy a prestar atención y voy a decir, no, pues ¿para qué voy a perder más mi tiempo? Mejor dejo las cosas así, he vivido tantos años de esta manera y no ha ocurrido absolutamente nada, entonces no, voy a continuar viviendo y comportándome así porque es verdad, yo no lo voy a lograr. Pero si por el contrario yo ya he trabajado, ya he reforzado la confianza en mí mismo, cuando lleguen esas voces de duda, provengan de mí o provengan del exterior, yo ya voy a callarlas porque voy a decir, sí, yo soy capaz. Y si no sé hacerlo, voy a buscar la manera de aprender o voy a buscar la mejor manera de llegar al resultado que yo deseo porque soy consciente de mis capacidades. Entonces, el libro nos dice que uno de los principales enemigos para crear un buen autoconcepto es la falta de confianza en sí mismo, la manía de crear expectativas de fracaso o pensar que uno no es capaz. Si desconfías de ti, no podrás amarte. Lo que les decía hace un momento, mi autoconcepto, lo que pienso de mí mismo, un paso muy importante para cambiar eso que pienso de mí es empezar a confiar en mí. Si desconfío en mí, simple, sencilla y llanamente no puedo amarme. A la confianza y convicción de que es posible alcanzar los resultados esperados se les denomina autoeficacia. Una baja autoeficacia te llevará a pensar que no eres capaz. Una alta autoeficacia hará que tus metas sean sólidas, te permitirá persistir ante los imponderables y afrontar los problemas de una manera adecuada. Lucharás por lo que crees de manera segura y persistente, sin importar lo que ganes. ¿Qué pasa? Yo creo que todos hemos conocido personas que tenemos el yo no puedo, el yo no sé, el yo esto no es para mí, el para qué lo voy a intentar en la boca, que a veces no te dejan terminar de hablar y de decirles, mira, ¿qué pasa si de pronto hacemos esto? Porque inmediatamente empiezan a colocarse mil excusas. ¿Conocemos personas o somos esa persona? ¿Cuál? Se los he dicho mucho, la importancia de hablar de estos temas en realidad es que ustedes hagan el trabajo interior, el trabajo interno, de preguntarse, venga, ¿será que yo me comporto así o será que yo conozco a alguien que se comporta así? ¿En qué ocasiones de mi vida tomo ese comportamiento de decir, es que para qué lo voy a intentar? ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades, cuántas cosas hemos dejado de lado porque decimos, yo no sirvo para eso no es para mí, yo no puedo hacer eso, ¿para qué lo voy a intentar? Entonces, en ocasiones hacemos eso, nos colocamos en ese papel de pobrecito de mí porque en ocasiones el que no confía en sí mismo
necesita la aprobación de otro para poder vivir, para poder existir y para poder hacer cualquier cosa. Me coloco en el papel de que necesito la aprobación del otro, llámese la figura como se llame, pareja, familia, mamá, papá, amigo, que otra persona me resuelva la vida. Cuando yo no confío en mí, necesito voces de aliento. Necesito que aunque yo tenga la seguridad, por ejemplo, de que este lapicero es negro, porque yo lo veo negro, porque escribe negro, necesito preguntarle a otra persona, venga, ¿usted de qué color ve esto? Porque simplemente no confío en mí, no confío en mi discernimiento, no confío en las conclusiones a las que llego. Hay tres causas de la baja autoeficacia, hay tres causas, tres situaciones que ocasionan esto. Lo primero, la percepción de que ya nada puede hacerse. Si estás en una situación dañina para ti y piensas que nada de lo que hagas podrá cambiarla, ese solo pensamiento mermará tus fuerzas y te llevará a la desesperanza. Esto pasa porque nos adaptamos a las circunstancias negativas de la vida. Nos convencemos de que no podemos cambiar nada y nos estancamos dejando de lado todo esfuerzo por mejorar o cambiar la situación. Esto cambia si te atreves a enfrentar los problemas y a correr riesgos. Una situación dañina para ti. Siempre les he dicho que tenemos dos opciones cuando las cosas en nuestra vida se vuelven complicadas. Podemos tomar el camino del aprendizaje. ¿Qué me está enseñando esta circunstancia? ¿Cómo esta circunstancia puede sacar lo mejor de mí? O si me voy a frustrar, pues me frustro, pero después de levantarme de esa situación voy a encontrar la mejor manera de hacer las cosas la próxima ocasión. O me echo a morir, me tiro al piso y hago esto que dice acá, me adapto a las circunstancias negativas de la vida. Ya nada me va a sorprender porque yo siempre estoy esperando lo peor. Y he escuchado frases de, bueno, cuando estás esperando lo peor, nada puede sorprenderte, pero cuando estás esperando lo peor, pues te va a seguir llegando lo peor porque eso pues es lo que estás pidiendo, eso es en lo que estás sintonizado, por así decirlo. Cuando tomamos el camino de echarnos al piso y revolcarnos sobre las penas, ustedes saben, todos lo hemos hecho en algún momento, las cosas no se solucionan. Si las cosas se colocan muy difíciles y tenemos muchos problemas y tenemos muchas dificultades con algo, por más que nos quejemos, el solo hecho de quejarnos no va a hacer que las cosas cambien. ¿Cuándo cambian las cosas? Cuando nosotros nos paramos de ese fango que son los problemas, el dolor, las decepciones y nos permitimos decir, bueno, este fracaso no me voy a definir como este fracaso, porque hay personas que se definen en nombre a sus fracasos. Es que mi matrimonio fracasó, es que mi empresa quebró, es que me despidieron del trabajo, es que me engañaron, es que me hicieron esto. Cuando tú te empiezas a identificar con tus fracasos, cuando tú te empiezas a identificar con las cosas que no salieron bien en tu vida, pues lo que estás haciendo es que estás perdiendo la confianza en ti mismo. Te estás diciendo a ti mismo de una manera muy directa y que puede ser en muchas ocasiones inconsciente, porque pensamos que eso no causa absolutamente en nuestra vida, sino que hasta que ya miramos nos damos cuenta de las repercusiones que tiene esto. Te estás diciendo directamente, yo no puedo, yo no sirvo, a mí me pasa todo lo malo, entonces me voy a sentar a esperar lo malo. Y yo creo que todos, como les digo, hemos hecho ese ejercicio en algún momento conscientemente de decir, ah, no, caramba, es que claro, estoy esperando que pasen cosas malas y pues, ¿qué más va a pasar? O inconscientemente que decimos, no, esto es una racha. Claro, eso es una racha de mala suerte donde todo lo malo me está pasando a mí y en algún momento algo bueno va a llegar, pero como estoy tan ocupado pensando en todo lo malo, pues adivinen ustedes qué es lo que llega. La segunda causa de la baja autoeficacia, la segunda causa de la falta de confianza en nosotros mismos es el punto de control interno. La posición que asuma cada uno frente a lo que depende de él y lo que no depende está determinada en gran parte por el aprendizaje social, los modelos y el sistema de grupos familiares y culturales. Nos escudamos en la fe, los astros, el destino y nos sentimos a merced de estos y de sus designios.
Nosotros somos dueños de nuestra vida y hasta que no entendamos eso, nada va a cambiar. Si yo digo, si me escudo en las tradiciones culturales, en el sistema, en los modelos, en el aprendizaje social y los modelos y los sistemas de los grupos familiares y culturales donde crecí, pues simplemente siempre voy a tener una excusa y yo me voy a lavar las manos y voy a decir, nada de lo que me pasa es mi culpa. Es que son los astros, es que es el destino, es que es Dios, es que en mi familia siempre hacíamos todo de esta manera, hasta que uno no asume la batuta de su propia vida, hasta que uno no dice, ok, en mi familia todos son fracasados, pero yo no quiero ser un fracasado. En mi familia todos siempre han hecho esto con su vida, pero ¿por qué lo estoy repitiendo yo? Cuando abrazamos todas esas cosas como propias, cuando nos decimos es que yo soy así porque todos en mi familia son así, entonces todos se comportan de esa manera, todos fracasan en este ámbito de la vida. Lo que estamos haciendo es que nosotros mismos estamos cruzando brazos y estamos diciendo, no, yo espero lo que la vida me quiera dar. Cuando nos sentamos a esperar lo que la vida nos quiere dar, la mayoría de veces lo que viene a darnos es tremendas revolcadas hasta que nosotros nos paremos y asumamos la responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida. Yo en un pasado les compartí, bueno, todavía tengo el canal, pero ustedes recuerdan que yo les compartía muchos libros sobre metafísica, un tema que me encanta muchísimo, y que cuando en ocasiones no somos responsables y decimos, no, pero es que yo, ¿para qué me voy a mover un pelo? Si yo, bueno, yo siento que yo merezco todo, yo soy merecedor de todo, pero yo soy el responsable de que eso pase. Cuando decimos es que la desgracia siempre toca la puerta de mi familia a los 25 años y tengo 21, a los 25 tarde o temprano va a llegar la desgracia porque es que eso es lo que estoy esperando. Entonces acá hay una parte del libro que quiero compartirles así, tal como la deja acá Walter Rizzo, que es muy importante. Tú eres el que escribe tu destino, nadie más. Dios, el universo, la vida te han dado la tinta y el papel para hacerlo, pero tú lo escribes. Tienes el poder del pensamiento y el don de la inteligencia. Y esto no es para que seas una víctima, sino un triunfador. Si acaso tienes la tendencia a dejarte llevar por un punto de control externo, revisa la creencia, vuélvela más flexible y racional. Si crees en Dios, piensa en Él como un asesor o como un padre que respeta la libertad de sus hijos. Si crees en los astros, piensa que ellos se equivocan demasiado. Si tu horóscopo ha salido malo, pues desafíalo. Las cosas dependen de ti más de lo que crees. Así a veces eso te parezca una carga. Y si tienes fe en algo o alguien que sea un motor o una fuente de convicción de que eres capaz de funcionar por el mundo sin tantas muletillas, que esa fe no sea el recostadero de los cómodos. Cuando hablamos de Dios, obviamente yo respeto las creencias de cada uno. Hablamos, algo que se nos dice mucho cuando se habla de Dios es que Dios nos da libre albedrío, que parte de su amor hacia nosotros es el libre albedrío. Yo te doy la vida y lo que tú hagas con ella es tu asunto. Entonces no podemos en ocasiones, lo que tenemos que dejar de hacer es pensar que lo que nos ocurre es porque Dios así lo quiso. Dios quiso que así fuera, que a mí me fuera mal, que me engañaran, que me robaran, que me estafaran, que me pasara lo que sea que me esté pasando en la vida, que mi vida esté llena de tristeza, que mi vida esté llena de desilusión y yo no voy a hacer nada porque pues ¿quién soy yo para venir a enfrentar los designios de Dios? No, yo también me tengo que hacer responsable de mi vida. Yo también tengo que decir, bueno, en realidad esta es la forma en la que quiero vivir. Quiero vivir sumido en el desengaño, quiero vivir sumido en la pena, quiero vivir sumido en la envidia, quiero vivir sumido en el odio, en el resentimiento. Quiero vivir sumido en la esperanza de que las cosas mejoren, pero pues yo no voy a hacer nada porque pues voy a esperar porque yo siento que me lo merezco. Cuando para poder mejorar la confianza en nosotros mismos, el segundo paso es hacernos responsables de nuestra vida, dejar de estar tirando la pelota. Es que los astros, es que el horóscopo hoy me dijo esto, es que en mi familia, es que esto siempre ha pasado. No, dejar de tirar la pelota y decir, venga,
voy a cambiarlo, no me gusta, ¿qué voy a empezar a hacer? Porque todos los cambios, yo les comparto a ustedes muchos ejercicios, hemos hablado de libros de espiritualidad, tenemos unos muy bonitos pendientes por hablar acá, pero siempre les voy a decir que las palabras sin acción no valen la pena. Ustedes se pueden leer todos los libros que quieran, pueden ir a todos los seminarios que quieran, pueden ver todos los programas y los documentales que quieran, pero mientras ustedes no tomen acciones concretas, nada, absolutamente nada va a cambiar. La fe sin actos, eso no sirve para nada. Entonces, otro paso para mejorar la confianza en nosotros mismos, entender que yo tengo el punto de control, que yo soy el que decido cómo voy a afrontar las circunstancias, qué voy a hacer con las situaciones de mi vida. La tercera causa de la falta de confianza en nosotros mismos son los estilos de atribución. Cuando estamos ante situaciones de éxito o fracaso, los humanos hacemos interpretaciones sobre las causas de por qué se dio el hecho en cuestión. Tratamos de entender lo ocurrido buscando explicaciones casuales de cómo, dónde y cuándo y por qué nos ocurren las cosas. Amarte a ti mismo es reconocer tus éxitos y no castigarte ni despreciarte por tus fracasos, sino tomarlos con beneficio de inventario para tratar de no recaer en ellos y aprender. Cuando nos ocurre algo bueno, la mayoría de veces decimos es que yo lo hice muy bien, es que yo sabía que yo podía, pero cuando nos ocurre algo malo, empezamos a decir, empezamos a buscar culpables, empezamos a darnos látigo. Entonces es muy importante para amarte a ti mismo reconocer tus éxitos. Muchísimas veces lo hemos hablado cuando estuvimos hablando de las 5 heridas que impiden ser uno mismo y precisamente les estuve compartiendo unos clipsitos sobre eso. Mañana les comparto la segunda parte. Pasa muchísimo que hay personas que les cuesta reconocer que hacen las cosas bien, triunfan en algo, a algo les salen bien y están ahí como, de eso tan bueno no dan tanto. Salió bien esta vez, pero no nos confiemos. Para poder trabajar el amor en nosotros mismos, para poder enamorarnos de nosotros mismos, también van a haber momentos donde nos tenemos que felicitar, van a haber momentos donde tenemos que reconocer, lo hicimos bien, mi esfuerzo surgió efectos, dio frutos, me felicito, me premio, lo hablamos precisamente en en la primera parte de cómo debíamos, no podíamos, sino que debíamos de dedicarnos tiempo para premiarnos haciendo las cosas que nos gustaban, fuera leyendo, saliendo, durmiendo, viendo TV, comiendo algo, porque eso nos ayuda a reforzar la relación con nosotros mismos. Se nos ha enseñado durante muchos años la manera de relacionarnos con los demás. Hay infinidad de libros, cursos, novelas, películas sobre cómo relacionarnos con los demás, sobre cómo encontrar la pareja perfecta, sobre cómo acercarte a tus amigos, sobre cómo socializar, sobre cómo hacer esto y aquello, cómo actuar en situaciones, pero es muy poco ahora recientemente, sí hay muchos libros sobre eso, pero cuando pequeños es muy poco lo que nos enseña sobre cómo relacionarnos con nosotros mismos. En el colegio se nos enseña cuando somos pequeños cómo sentarnos, cómo leer, cómo escribir, cómo ser ordenados, cómo ser obedientes, pero no se nos enseña cómo amarnos, cómo respetarnos, cómo dedicarnos tiempo, cómo reconocer que hacemos las cosas bien y debemos premiarnos y que como cuando hacemos las cosas mal, en lugar de castigarnos, porque lo que hacemos es que nos tiramos en el lodo y en el lodo de las culpas a decir es que yo lo merezco, es que yo sabía, es que a mí todo me sale mal, en lugar de hacer eso, en lugar de tirarnos y revolcarnos en el lodo de las culpas, si lo quieren hacer, háganlo, pero sálganse de ahí. No se queden ahí porque ahí no va a haber crecimiento. Buscando culpables, echando culpas, dándose unos latigazos morales, las situaciones no van a mejorar, las situaciones cambian y las situaciones mejoran. Cuando uno entiende que hay cosas que listo, tienen que pasar, pero lo que va a variar es la actitud que yo tome frente a la situación. Si me voy a dejar derrotar, si me voy a tirar al piso y me voy a quedar allí, o voy a entender que como yo confío en mí mismo y como yo me quiero, puedo salir triunfador de esto, aunque sea doloroso, aunque en palabras suene muy bonito y en la práctica yo sé que es sumamente difícil, podemos hacerlo. Y cuando nos
convenzcamos de eso, tengo la lengua enredada, cuando tengamos el convencimiento de que podemos hacerlo, es allí donde las cosas van a empezar a mejorar para nosotros. Ahora, algunas estrategias para afrontar la baja autoeficacia o conservarla en un punto adecuado. Estas estrategias nos van a ayudar. ¿Para qué? Para fortalecer la confianza en nosotros mismos. Si nos encontramos dándonos cuenta que no confiamos en nosotros ni en nuestras capacidades, estos tipsitos, creo que son como 6 tips más o menos, nos van a ayudar muchísimo, no solo a hacer el trabajo de introspección, que es lo que más me interesa al compartirles estos temas, sino también a revisar en qué puntos de nuestra vida, qué cosas podemos mejorar y estamos descuidando de nuestra vida para que la relación con nosotros, para que todo sea mucho mejor. Y como se los decía en la primera parte de este análisis, cuando yo estoy bien conmigo mismo, eso se ve reflejado en el exterior. Cuando yo tengo una relación de amor, una relación de respeto conmigo, eso se ve en las cosas que hago, en las personas con las que me relaciono, eso se ve en todo. Es solo una cuestión de mirar. La primera estrategia, el primer paso, sugerencia para mejorar la confianza en ti mismo es muy importante. Elimina el no soy capaz. Si te menosprecias, tu diálogo interno obrará como un freno. Elimina de tu repertorio el no soy capaz, porque cada vez que te lo repites, confirmas y refuerzas tus sentimientos de inseguridad. Esa calificación negativa te inmovilizará. Entonces, lo primero que tengo que hacer si me doy cuenta que no confío en mí mismo, que no confío en mis capacidades, que yo siento que no me merezco y que yo no voy a ser capaz de hacer las cosas, es eliminar el no soy capaz. Cuando tengan la tentación de decirlo, a mí yo lo he ido aprendiendo, eso ha sido como un proceso personal para mí, porque es algo que aprendí de chiquita. Yo soy la menor de un montón de hermanos grandes. Entonces era más fácil y más cómodo para mí decir, no soy capaz como para que me hicieran las cosas cuando quería destapar un frasco y no quería, cuando quería bajar la bicicleta y no quería, simplemente decía, no, es que yo no sé, no, es que yo no soy capaz. Pero eso me acompañó hasta mi vida adulta y me di cuenta que me estaba colocando un montón de limitaciones donde el no soy capaz, yo no sé hacer eso, se estaba convirtiendo en parte de mi diálogo interno y de mi diálogo externo. Parte de mi vocabulario estaba el no soy capaz, yo no sé hacerlo. Aprendí después de muchas circunstancias y después de mirar y decir, no, pero es que pues yo sí quiero hacerlo, pero pues no sé cómo hacerlo en este momento, a reemplazar el no soy capaz por el en este momento no sé, pero voy a aprender. O en este momento no sé hacerlo, pero voy a investigar, o por favor explícame, o no tengo las herramientas, pero me voy a informar y las voy a buscar. Buscan reemplazar ese no soy capaz por otra palabra. Más adelante tenemos que hablar de programación neurolingüística y cuando creo que hay unos libros de Mario Alonso Piuk, creo que así se llama así. Hay algunos libros que tenemos pendientes por analizar. Creo que eso lo podemos hacer para el mes de junio, más o menos. Igual ya, según yo, ya se va a acabar mayo. Bueno, es que este mayo estamos con Walter Rizzo, pero tenemos que hablar mucho de él como para que con unos libros ustedes me entiendan un poquito la importancia de las palabras que decimos y cómo esto afecta directamente nuestra vida. Entonces, lo primero para mejorar la confianza en nosotros mismos, eliminar de nuestra vida el no soy capaz. Yo sí soy capaz. Y si no sé hacerlo, pues aprendo. Simple. Cuando ustedes empiezan a tener esa convicción en ustedes, créanme que las cosas de su entorno empiezan a cambiar. Hay muchas cosas que uno no sabe hacer, pero si se toma un momento para aprender, si se toma un momento para preguntarle a quien sepa, uno se va a sentir más útil y uno se va a sentir más capaz, porque ¿qué ocurre? Entre más no soy capaz usted se llene, yo no sé hacer eso, yo no puedo, eso no es para mí, pues nos vamos a empezar a llenar de un sentimiento de, digamos, de incapacidad y de insuficiencia, de que no valgo, de que no puedo, de que los demás son más inteligentes, más fuertes y más poderosos que yo. Entonces, el sentimiento de merecimiento también se trabaja con esto.
trabajando nuestras capacidades y permitiéndonos dejar de lado el no soy capaz y mirar la forma de hacer las cosas, aunque no sepamos, pues con la intención y con que empecemos a hacer cambios y empecemos a mirar cómo lo aprendemos. Yo no sé hacer esto, pero voy a buscar la manera de hacerlo, voy a preguntar, voy a mirar. Ahora tenemos la facilidad del Internet donde todo lo encontramos hacia un clic. Pues utilicemos esas herramientas, pero lo más importante, hagamos lo que hagamos, empecemos a identificar, eso es lo más importante, es identificarlo. En ocasiones eso es automático, uno ya ni lo piensa, no solo lo dice, haz esto, no, yo no soy capaz, no, esto yo no lo sé hacer, no, yo no aprendí, no, toca buscar otra persona. Empecemos a identificar y algo que yo les recomiendo muchísimo es que lo anoten, que empiecen como a anotar cuál es su lista de sus no soy capaz. La segunda estrategia para trabajar la confianza en nosotros mismos es no ser pesimista. Las personas con baja autoeficacia anticipan el futuro negativamente. Y cuando se trata del propio rendimiento, sus expectativas son de fracaso e incapacidad. Siempre se ven a sí mismas como los peores en cualquier tarea que emprendan. Dejar de ser pesimista. Las personas que no confían en sí mismas, otra de las palabras, otra de las frases que más utilizan es todo va a salir mal. Son personas que ven el aguacero en un día soleado. Son personas que esperan la inundación cuando ven una quebrada. Entonces es muy importante mirar, todo eso es una cuestión de, como les digo, de un trabajo interno, como de tener esos timbres que les digo yo a ustedes, esas alarmas que nos dicen, no vengas, que yo me estoy comportando de esta manera, es que yo estoy esperando lo malo. ¿Dónde fue que aprendí que todo siempre tiene que tender a volverse malo? La tercera sugerencia para trabajar la confianza en ti mismo es no seas fatalista. Eres el arquitecto de tu futuro, así no te guste. Tú construyes la vida que tienes con tus acciones y pensamientos. Por lo tanto, tienes el poder de cambiar muchas cosas. No veas el mundo como inmodificable y fijado para siempre, gobernado por leyes que te impiden cambiar las situaciones que te incomodan. Tú eres el arquitecto de tu futuro, así no te guste. Entender esto va a hacer que nuestra vida tome un giro radical. Cuando nos dejamos de pensar que somos víctimas del destino, de la suerte, de los designios divinos, de los designios astrológicos, todo en nuestra vida empieza a tomar un matiz diferente. Cuando yo empiezo a hacerme responsable, cuando yo empiezo a reconocer y a decir, ok, yo soy el arquitecto de mi vida, esta vida que tengo me gusta, la forma en la que estoy viviendo me gusta, ¿qué me dice mi mente sobre este pensamiento? Y eso es algo que también ustedes, es un ejercicio, yo siempre les digo, con estos ejercicios de papel y lápiz que me gustan muchísimo, la importancia de escribir, la escritura es una gran terapia. Simplemente cuando ustedes pueden colocar el enunciado en una hojita en blanco y escribe yo soy el arquitecto de mi vida, empiecen a anotar cuáles son los pensamientos que les surgen en ese momento. ¿Cuáles son los pensamientos que les dice su mente? Ah, eso es pura mentira. Ah, eso no es así. Si fuera verdad que usted es el arquitecto de su vida, entonces ¿por qué no evito esto? Hagan el ejercicio. Es un ejercicio que les va a tomar muy poco tiempo y allí se van a empezar a dar cuenta cuáles son esas creencias que ustedes de pronto inconscientemente han recibido como propias. Cuarto paso, trata de ser realista. Sé objetivo con tus éxitos y con tus fracasos. Responsabilízate con lo que realmente has tenido que ver y no con lo que te gustaría que fuera. Ser realista es asumir la culpa, la responsabilidad mejor por las cosas que pasan en mi vida. Muchísimas veces pasa o que nos lavamos las manos y que decimos, es que yo no quería, es que yo no tengo la responsabilidad, es que la culpa es del otro, o decimos, ok, esta es mi cuota de participación en lo que pasó. Yo soy responsable de esto porque yo tomé la decisión, yo soy responsable de esto porque yo omití hacer esto o porque pensé que no podía pasar, pero ser realista es ser objetivo con nuestros éxitos y con nuestros fracasos.
cuando llegue el éxito, no subirnos en una nube y pensar que todo siempre va a estar así, que ya no tenemos que hacer nada más porque ya lo logramos, sino permitirnos, listo, el espacio para celebrar, el espacio para decir las cosas salieron bien, pero también cuando las cosas salgan mal, el espacio para asumir la culpa y decir, sí, yo tengo responsabilidad, pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello, y ahora en este momento de mi vida soy consciente de los cambios que tengo que hacer para que esto no vuelva a ocurrir. El quinto paso es no recordar solo lo malo. La visión negativa de ti mismo se alimenta principalmente de los recuerdos. La visión negativa de ti mismo se alimenta principalmente de los recuerdos. Durante unos minutos al día intenta activar tu memoria positiva. Descubrirás una gran cantidad de cosas positivas que hiciste con tu vida y con los demás. Si yo no confío en mí es porque hay recuerdos almacenados. No es que uno de un día para otro se levante pensando es que yo no confío en mí, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no soy capaz, es que yo no merezco. No, esto es un trabajo de tiempo. En algún momento lo aprendimos, algo pasó con nuestra vida, no, un montón de recuerdos allí que nos llenan de incapacidades. Entonces, lo primero que hay que entender es cuáles son los recuerdos que tengo viviendo en mi mente. Esos recuerdos, ¿de qué me están hablando? Son recuerdos buenos, recuerdos de momentos felices, recuerdos de cosas que he superado, o por el contrario, son recuerdos que me hablan de mi incapacidad, de mi falta de merecimiento, de cómo las cosas siempre me salen mal. Entonces, cuando me encuentro siendo muy negativo conmigo mismo, cuando me encuentro diciendo que no puedo, que no merezco y que no soy capaz, un ejercicio muy válido, un ejercicio muy bonito, que creo que ya lo hemos hablado en otros libros, es sentarnos a recordar todas las cosas que hemos superado antes de este momento. Casualmente, hoy que les empecé a hacer el guión para el análisis de Manual para no morir de amor, hablaba precisamente de esto, de cómo en ocasiones, ahí lo hablaba desde un punto de vista de pareja, hablaba de cómo olvidar el ex, de cómo zafarnos de esas relaciones tormentosas, y hablaba de que en ocasiones nos quedábamos o sufríamos por relaciones que no nos convenían y que nos hacían muchísimo daño, porque nos quedábamos viviendo en los recuerdos positivos, y que en cuanto a ese tema, que mañana hablamos bien abiertamente del tema, era importante entender las dos cosas y ver cómo en algún momento de la vida también sufrimos por otros amores y pensamos que eso iba a ser el fin del mundo, y que ya hoy mirábamos y pues eso lo recordábamos y no nos causaba ninguna emoción. Eso mismo pasa con cualquier recuerdo de nuestra vida. Hemos pasado situaciones difíciles y hemos pasado situaciones que nos hacen pensar que no, que ya todo se fue al botadero y que de aquí para adelante lo que sigue es monte, o sea, ya no hay nada que hacer. Y aquí estamos. Entonces, cuando ustedes se encuentren en un momento difícil, pasando por un proceso que los desafíe, por un proceso que les haga tambalear la confianza en ustedes mismos, por un proceso que les haga pensar que en realidad las cosas se van a poner sumamente difíciles, una recomendación que les hago, que a mí me ayuda muchísimo y que pues en el libro también muchos libros también la recomiendan, es recordar las cosas que hemos afrontado, que hemos superado antes. Es recordar esos momentos de nuestra vida que pensábamos que en serio de ahí ya no nos levantábamos y que de allí pues ya salíamos directo pues para la tumba, y cómo superamos eso. Entonces, ese es otro de los ejercicios que les recomiendo para potencializar y para trabajar la confianza en ustedes mismos. Recordar todo lo que he superado para llegar donde estoy hoy. Muchísimas veces cuando llegan momentos difíciles, dejamos que la derrota y los problemas pues nos envuelvan y nos metan la revolcada que les digo yo. Y pensamos que listo, estoy cansado, estoy cansada, llevo tanto tiempo esforzándome, las cosas siempre me salen mal, pero no nos damos cuenta que es que también hemos superado cosas buenas. No nos damos cuenta y no nos tomamos el trabajo de decir, no, mira, es que no todo es malo. Han pasado cosas buenas, has superado cosas de pronto hasta peores, solo que en este momento la emoción no te deja recordar eso. Tienes la emoción en todo salió mal porque me está pasando a mí, pero si te sientas un momento a recordar, te vas a dar cuenta que bueno, que esto es una situación, pero que al igual que otras situaciones que pensaste que eran el fin,
la vas a superar y vas a salir fortalecido de allí. Y el último paso y súper importante, revisa tus metas. No dejes que el miedo y la inseguridad decidan por ti. Si no hay retos, la resignación estará manejando tu vida. Haz una lista de las cosas que dejas de hacer por puro miedo y pregúntate cuántos de tus sueños y aspiraciones reflejan lo que realmente desearías hacer y cuántos se han adaptado a tu limitación psicológica. Yo les voy a hacer esa pregunta, me encantaría que me la respondan por acá en el chat y después en los comentarios, que ya los voy a leer. ¿Cuántas cosas, qué cosas han dejado de hacer por miedo? El miedo a fracasar, el miedo a salir decepcionado. Revisa tus metas. Revisar nuestras metas es ver si hay cosas que hemos dejado de hacer por miedo e inseguridad. Cuando queremos una vida plana, cuando queremos una vida sin riesgos, cuando queremos una vida que no nos exija preocupación, una vida que sea lo más predecible posible, caemos en la resignación. Nos resignamos con lo que tenemos y decimos así estoy bien, no le huimos a los riesgos, ¿no? Yo ¿para qué me voy a arriesgar? Eso no es para mí, si las cosas se ponen mal. Empezamos a vivir una vida monótona y pensamos que en esa falta de riesgos, que en esa falta de cosas nuevas estamos felices, pero no, al final de cuentas estamos frustrados porque estamos llenos de deseos, pero tenemos más miedos que deseos. Entonces colocamos en una balanza, deseo hacer esto, deseo hacer aquello, pero me da tanto miedo, pero es que si las cosas no salen bien, pero es que si esto no es para mí, pero es que para qué lo voy a intentar. Entonces, otro ejercicio que les propongo y les invito a que hagan ustedes y a que me respondan acá también es qué cosas han dejado de hacer por miedo, cuántos sueños y aspiraciones han dejado ir por sus limitaciones que les dicen que ustedes no merecen, no pueden, no van a ser capaz de hacerlo. Cuántas oportunidades han dejado pasar porque ustedes dicen, no, es que de pronto la voy a embarrar, de pronto las cosas van a salir mal, de pronto me voy a decepcionar y me voy a dar cuenta que esto no es para mí. Revisar nuestras metas es permitirnos soñar siempre con los pies en la tierra. Yo no les voy a decir que vayan por la vida volando y pensando que van a hacer todo y van a poner 100 metas acá y no van a hacer, no. Sé revisar nuestras metas y decir, bueno, ¿cuáles son? Esto lo hablamos esta semana, nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué voy a hacer y qué estoy haciendo para que estas metas sean realizables? ¿Qué cambios, qué adecuaciones, qué es lo que tengo que hacer en mi vida para que esto que hoy tengo aquí, que está en mi imaginación, se vea materializado? Y también ver qué es lo que me dice mi mente. Si en el momento en que aparece un nuevo proyecto, una oferta, una posibilidad, simplemente me lleno de miedos de esto no va a salir bien, de para qué lo voy a intentar, es que qué miedo lo desconocido. Y en ocasiones no me acuerdo de la frase, pero habla que detrás de lo incierto hay como grandes felicidades. No me acuerdo bien de la frase, pero es una frase como así, que detrás de lo desconocido está como la llave de la felicidad, algo así. Cuando recuerde bien la frase se las comparto por acá porque se me olvidó. Pero también tenemos que entender que la vida en ocasiones va a estar llena de eso, de momentos de incertidumbre. Una vida plena, una vida aburrida, suena chévere, una vida donde no haya movimiento, una vida donde todo sea predecible, puede sonar chévere, pero en realidad la vida necesita estas subidas, necesita estas bajadas, necesita estos riesgos y necesita estos aprendizajes. Si queremos vivir toda la vida así, plano, sin sorpresas, todo predecible, obviamente es muy respetable y lo respeto profundamente, pero vamos a caer en la rutina y vamos a caer en la resignación de que a todo lo nuevo le vamos a cerrar la puerta porque vamos a sentir que no, que es desconocido, que nos amenaza, que el cambio lo único que trae son miedos y es sufrimiento, porque ni siquiera son aprendizajes. Con el tiempo, como les digo, digamos, uno de mis aprendizajes personales ha sido a las cosas malas dejar de decirles es que eso es malo, es que esto,
y decirles aprendizajes. Y cuando lo veo como aprendizajes, realmente me enseñan algo. Realmente ese proyecto que nos sale termina siendo, con el tiempo me doy cuenta que no, que es que había algo mejor y que si hubiese tomado ese camino me hubiese perdido esto que estoy haciendo. Esa desilusión que te hizo sufrir, lo que te hizo sufrir, lo que te hizo llorar y dijiste, ¿por qué? Pero es que yo quiero eso, era simplemente una puerta que se tenía que cerrar para que otra puerta más grande se abriera. Ese trabajo que en algún momento uno quería y perdió y decía, pero ¿por qué a mí? Simplemente no era el momento porque estabas preparado para cosas más grandes y así con todo. Entender que tal como dice acá Leonor, los cambios son buenos y cuando nos permitimos recibir y cuando nos permitimos vivir esos cambios, la vida es diferente. Y lo último, el último paso para trabajar y para mejorar la confianza en nosotros mismos, ponte a prueba y arriesgate. Si no te arriesgas a hacer cosas nuevas, si no te arriesgas a desafiar tus limitaciones, nunca vas a saber qué es lo que hay detrás del miedo. Muchísimas veces el miedo es tan grande que lo vemos como de 3, 4 metros y no sabemos, no nos deja ver lo que hay detrás. Cuando nos permitimos rodearlo y pasar, nos encontramos buenas experiencias o aprendizajes. Permítanme por acá. Hay que arriesgarse, siempre se los digo, con mesura, siendo consciente de las cosas que va a pasar, pero entender que detrás del miedo se puede, detrás de ese miedo que tenemos, se puede esconder una oportunidad de crecer. Yo ya les he contado muchas de mis experiencias personales. Ya les he contado cómo el miedo, la resignación y la costumbre me robaron un montón de oportunidades y un montón de sueños y que solo hasta el momento que me he ido permitiendo, porque yo no les voy a decir, no, es que yo me tiro de cabezas a todo lo nuevo. No, no, yo lo hago con miedo. Yo lo hago con muchísimo miedo y cuando las cosas salen bien, celebro y me celebro y cuando salen mal, ok, ya sé, para la próxima lo hago de una manera diferente, pero permítanse hacerlo. ¿Por qué? ¿Por quién? Por ustedes. Porque es mejor quedarse con la experiencia que con el deseo de haberlo hecho. Es mejor decir, ok, lo hice, lo intenté, salió súper, lo hice, lo intenté y salió mal, a quedarse con el, ¿qué hubiera pasado? Sí. Y si lo hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera asumido esto, y si hubiese tocado esa puerta, y si hubiese mandado ese mensaje, y si hubiese recibido esa oportunidad, y si hubiera hecho ese viaje, es mejor en ocasiones quedarse con la experiencia que con la incógnita de lo que pudo haber pasado. Los saludo por acá y ya abajo para que me cuenten, para que me sigan contando qué son esas cosas que han dejado de hacer por miedo. Noemí, muy buenas noches. Jessica, Andrés, hola, muy buenas noches. Patti, José, Elizabeth, Andrés, Lorena, Lucía, hola, muy buenas noches. Qué bueno verte por acá. Manola, María Guadalupe, muy buenas noches. Norma, Betty, hola, qué gusto verte por acá. Piedad, muy buenas noches. María Guadalupe, es cierto, uno mismo llama las cosas, que es lo que les decía hace un momento. Te encanta Manola, a mí también me encanta la metafísica, uno de mis favoritos, la Gran Connie Méndez y una de mis favoritas también. Andrea, hola, muy buenas noches, qué bueno que estés por acá. Alicia, hola, muy buenas noches. José, nunca es tarde para empezar de nuevo, después de haber caído. Lo importante es confiar en nuestras capacidades. Exacto. Lo que hacemos con la derrota, lo que hacemos con las cosas que salen mal, depende en muchas ocasiones de nuestra actitud, la actitud con la que recibamos las cosas. A ustedes les pueden decir que eso no importa, que la actitud eso no importa, que nada, que la actitud no va a hacer que las cosas no pasen, pero en ocasiones sí, la actitud va a hacer que recibamos las cosas de una manera diferente. No lo puedo evitar, yo no puedo evitar lo que sucede, pero lo que sí puedo evitar es el daño, lo que sí puedo mitigar, lo que sí puedo manejar, perdón, es el daño que eso me va a hacer a mí. Si lo voy a recibir con quejas, si lo voy a recibir con rabia o lo voy a recibir como un aprendizaje.
Entonces sí depende muchísimo de nosotros, pero solo hasta que lo entendemos es que nos damos cuenta. Si pensamos que es algo del azar, del destino y que nosotros, pues pobrecitos que nos tocó vivirlo, pues obviamente la vida se va a convertir en una tortura donde todo el tiempo, pues pobre de mí que soy una pelota del destino y me tiran para allí, me tiran para acá. Carla, muy buenas noches. Yo siempre soy negativa y siempre lucho con eso. Lo importante de reconocer es que podamos decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que me voy a comprometer a cambiar y todos son patrones de pensamientos aprendidos. Uno no nace siendo un niño negativo. Uno no nace siendo un niño que dice, eso no sirve, yo no puedo, eso para qué lo intentes, cierren la ventana que va a llover, entren la ropa, no laven, no hagan piscina porque la gente se ahoga, sino que uno lo aprende, uno va escuchando. Y es muy importante, yo pienso que es muy importante mirar dónde lo aprendimos para corregirlo y para dejar de identificarnos con eso, que es lo que hacemos en muchas ocasiones. Carla, el miedo a buscar un mejor trabajo y a estudiar. Es importante, muy importante reconocer esos miedos porque cuando sé qué es lo que no quiero, lo que me niego a hacer, lo que me asusta hacer, sé a qué le tengo que prestar atención, sé qué es lo que tengo que trabajar. Yo siempre les digo que el primer paso para cambiar algo es identificarlo. Cuando yo ya sé, digamos, por ejemplo, es como cuando tenemos una gotera en el techo, simple y la vemos que llega de algún punto y simplemente encontramos el charco. Cuando nos permitimos buscar dónde es que está, de dónde es que sale la gotera, ahí empieza. Ahí ya sabemos el trabajo que tenemos que hacer. Qué pedazo de techo tenemos que tumbar, qué teja es la que tenemos que cambiar, pero tengo que identificar la raíz del problema. Cuando yo identifico, es que esto es lo que me duele, es que siento como, digamos que uno le da una alergia y le pica y le pica y le dan ronchitas y uno se echa cremas, toma pastillas y eso no le sirve, pero cuando se da cuenta que es que no, venga, es que esta alergia me da cuando me como esto, ya sabe la raíz del problema. Cuando ya sé qué es lo que tengo, puedo encontrar la raíz del problema y lo puedo solucionar. Malena, hola, muy buenas noches. Mari Carmen, qué bueno verte por acá. Sara, hola, muy buenas noches. Yesid, Leonor, los cambios siempre son buenos. Muchas gracias por tu comentario. Lady, yo caí en la rutina y no salí de mi zona de confort en el trabajo, que estoy por miedo a no encontrar algo mejor. Mira que eso nos pasa muchísimo. Yo estuve muchos años, y cuando les digo muchos años son muchos años, en trabajos donde no me sentía feliz, donde me sentía estancada, donde cada cumpleaños para mí era un martirio porque decía otro año que paso acá, Dios mío, que esto se acabe ya porque pues ya estoy cansada, pero hasta que uno se permite dar el paso, hasta que uno con mucho miedo, tanto miedo que yo les he contado mi historia, que al salir de mi zona de confort me enfermé y me enfermé horrible porque pues recargué mi cuerpo con un montón de miedos que no sabía cómo gestionar, pero de eso se trata el camino de la vida, pienso yo, de aprender, de afrontar las cosas y de hacerlo con miedo, con susto, pero hacerlo. Si sale bien, perfecto, si sale mal, perfecto, porque algo aprendí, soy diferente. Somos diferentes después de las situaciones que afrontamos. Betty, dejar a mi marido. Mira que esos comentarios así me han hecho muchísimo y las entiendo y los entiendo muchísimo. Espero de verdad, de corazón, que este mes que vamos a estar hablando, hoy cerramos por este lado ese tema de, bueno, de enamórate de ti, de enamorarme de mí, porque ya a partir de mañana vamos a estar hablando de las buenas dinámicas en las relaciones de pareja. Vamos a estar hablando durante unos días de Walter Rizzo. También hay un par de libros que ustedes me habían recomendado. El buen amor de pareja de Joan Garriga es un libro muy bueno. Y también, no me acuerdo si se llama, creo que es El arte de amar, algo así. Se me olvidó el nombre del libro. Pero a partir de mañana les voy a estar compartiendo no solo los directos, sino que recuerden que cuando no hay directo, yo también les comparto unos videos largos sobre los temas que estamos hablando. Todos los días les comparto 3 clips corticos, están en la pestañita de videos y están en la pestañita de shorts. Yo sé que muchos de ustedes me siguen por los directos, pero también los invito a que vean esos videos cortos, porque lo que son esos videos son pequeñas cápsulas sobre los
temas que tratamos. Si analizamos un libro que nos toma 2, 3, 4 horas, 3, 4 días, a veces ustedes participan en el directo, pero ya no vuelven a ver más el video. En esos pequeños videos yo les comparto como las partes más importantes o de los libros o de los temas que tratamos. Entonces, este mes de mayo, a partir de mañana, que un manual para no morir de amor, vamos a estar hablando de las dinámicas positivas en las relaciones de pareja. Se me enredó la lengua, se me fue, ¿dónde no era? A ver, permítame, yo quito esto por acá. Alejandra, para mí es muy importante encontrar y mantener la motivación. En mi caso, inicio cosas que no finalizo o tengo ideas que no llevo a cabo por no moverme y actuar. Es algo que nos pasa a muchas personas. Uno en ocasiones, a mí me encanta y he ido aprendiendo a como a canalizar un poquito eso, porque a mí me encanta hacer de todo, pero a la vez no hago nada. Entonces tengo como 1000 proyectos y quiero hacer esto, pero es muy difícil a veces integrar y uno darse cuenta de que no puede hacerlo todo, no todo a todo el tiempo, no puede hacer todas las cosas, pero no al mismo tiempo. Entonces es muy importante como ir organizando las prioridades. Bueno, este es mi tiempo, este es el tiempo que le voy a dedicar a esto, mis días los voy a organizar así. Entonces, cuando ustedes se vean que tienen un montón de cosas sueltas, de ideas, de proyectos, de cosas que están haciendo, y como que pasa que por uno querer hacer tanto al final no hace nada, yo los invito a que hagan un organizador como un organizador de tareas y sueños. Al inicio del año, en enero, les compartí un bullet journal, les compartí así como este diario de sanación, les compartí los dos formatos y eso es algo que también ayuda muchísimo. Yo en la mañana trato de organizar mis tareas, las tareas que tengo en el día. Entonces, si bien es cierto que con las horas me va súper mal porque pues yo me ocupo, paso algo, que esto, que aquello, siempre falta como el imprevisto, siempre trato como de seguir ese plan y que ese día no acabe sin hacer eso que dije que iba a hacer. Entonces, una invitación que le hago a Alejandra y a todos, si ustedes tienen un montón de cosas, pero inician y no terminan, algo que a mí me ha funcionado muchísimo es organizar eso, tener un orden de bueno, de menor a mayor o de mayor importancia a menor importancia, perdón, de mayor importancia a menor importancia. ¿Cómo manejo mis días? Porque uno a veces pierde muchísimo tiempo en el celular o pierde muchísimo tiempo haciendo otras cosas. Entonces, ¿cómo voy a organizar mis días para poder terminar, darle una fecha tentativa a esa tarea o a eso que voy a hacer y decir, bueno, voy a organizar mis días así, este día que tengo libre lo voy a organizar de esta manera, voy a hacer esto, me voy a dedicar unas horitas, le voy a dedicar una hora del día a esto y así se van a dar cuenta qué pasa cuando uno culmina las cosas que tiene por ahí sueltas, empieza a tener un sentimiento de suficiencia. Yo soy suficiente, yo soy poderoso, yo puedo, mira, pude terminar esto, algo tan sencillo como a mí me pasaba muchísimo cuando vivía sola, que siempre me agarraba la tarde para ir a trabajar, siempre, siempre, siempre. Y por muchos años madrugué y me agarraba la tarde para ir a trabajar. Y me frustraba muchísimo porque a mí me enseñaron que uno no sale de la casa sin dejar la cama tendida, que uno se tiene que levantar, sacudir y tender bien su cama. Y siempre me cogía la tarde porque yo tenía que tender la cama. Entonces, en mi último año, en el otro trabajo que tenía, eso fue un desafío personal de si yo sabía que me demoraba 5 minutos tendiendo la cama y por eso llegaba tarde 5 o 10 minutos, entonces empezar a acomodar mi tiempo porque así me levantara temprano, no sé si le ha pasado que uno levanta temprano igual loco de la tarde, empezar a organizar eso y ya después dije, ay sí, yo puedo. Y son cosas tan pequeñas, pero empiecen por eso y se van a dar cuenta que son pequeños hábitos que uno va haciendo para sentirse mejor. Gabriela, me iba a manejar en la autopista, no sé qué pasó porque sí manejaba, ahora solo en las calles. Mira, eso es interesante, Gabriela, porque si no te ha pasado algo como tal, puede haber sido algún suceso. Ustedes saben que los traumas se desarrollan por sucesos conscientes o inconscientes. A veces suceden cosas que uno dice, no me afectó, conscientemente no me afectó, pero vi un accidente, vi una noticia, tanta información que uno recibe. Eso es muy importante. Mira si lo puedes trabajar solita o si no me escribes y con mucho gusto te recomiendo un terapeuta para que de pronto te ayude a buscar. Pero mira que es súper interesante cuando son esos miedos así que le surgen a uno de la nada. Es bueno como buscar y no quedarse uno con el me da susto, pero es bueno como buscar la raíz para poderlo trabajar. Family Cousalina. Hola, muy buenas noches. Qué alegría verte por acá. Lina Mariola, muy buenas noches, entre amigas. Mi miedo es conocer gente
Importante reconocer por qué, porque miren que yo cuando era pequeña, yo siempre fui como muy tímida y toda la cosa, y yo se los he dicho a ustedes, yo soy una persona de muy pocos amigos, tengo un círculo social muy reducido, y por mucho tiempo pensé que era miedo. Después, ya después de cierta edad, ya me di cuenta que es que no, que es que pues me gustaba. Entre más poquita gente, pues mejor. Pero también es ver, siempre les digo, dónde se originan los miedos. Lastimosamente, casi siempre la respuesta está en la niñez. Entonces, cuando podemos sanar eso y cuando podemos observar, las cosas cambian y créanme que cambian para bien. Permítanse como hacer esos tiempitos para ustedes y se dan cuenta que las respuestas son bien reveladoras. Muy buenas noches, Lilian. Hola, muy buenas noches. Saludos, qué bueno que estés por acá. José, hola. Muy buenas noches. Rodolfo, muy buenas noches. Cousalín, hola, muy buenas noches. Nilda, hola. Sara, Dani, ¿qué dices del libro Cómo sanar un corazón rojo de Gaby Pérez? Me gustaría que nos dieras un análisis de ese libro. Lo voy a anotar por aquí. ¿Es un corazón rojo o roto? Creo que es un corazón roto, ¿cierto? ¿Cómo sanar un corazón roto? Creo que no lo conozco, pero lo voy a buscar, me lo voy a anotar por acá porque lo que uno no anota, lo que yo no anoto, yo me paro de aquí y ya me olvida todo. Lo voy a anotar y lo voy a tener súper presente para este mes de mayo que vamos a estar hablando de las buenas dinámicas en las relaciones de pareja. Vamos a empezar obviamente con Walter Rizzo, que es como nuestro autor estrella de este mes. Mari Carmen, tengo miedo de ir a otro estado donde no conozco a nadie, no sé si puedo encontrar trabajo en ese nuevo lugar. Hay que tener fe de que sí va a pasar. Yo les he contado a ustedes, siempre les cuento, bueno, desde mi punto de vista, desde mi historia personal, pues la única persona que yo puedo hablar con criterio es de mí. Entonces, por eso es que me coloco como ejemplo, como para que me entiendan. Yo les he dicho a mí los cambios y algo es una cosa que no me gusta, que le temo muchísimo, pero mira que detrás de esos cambios que hay miedo, a veces se esconde como las oportunidades, como que eso que uno dice, yo no quiero ir allá, yo no quiero hacer eso, y ocurre, uno da el paso con un montón de susto y después dice, menos mal lo hice. Yo les conté a ustedes, como les decía ahorita, yo creo que más adelante se los explico y se los cuento de pronto más detallado en uno de los podcasts que tenemos pendientes en Mensajes de Sabiduría. Recuerden suscribirse al canal, que en ese canal estamos compartiendo, es un canal que tengo en conjunto con mi esposo donde compartimos reflexiones, pero también allí voy a estarles compartiendo los podcasts. Los que no les voy a compartir aquí en el canal porque de pronto estemos tratando otros temas como para que no se nos revuelva toda la sopa, por así decirlo, se los voy a estar compartiendo por allá. ¿Listo? Ahorita les dejo por acá el enlace para que vayan y se suscriban y me sigan porque por allá también les voy a compartir contenido. En ocasiones esos miedos, esos cambios que uno como que les huye y rehúsa, esos cambios y se rehúsa, perdón, a hacer esos cambios en ocasiones esconden grandes, díganle ustedes, bendiciones, regalos del cielo o oportunidades de crecimiento. En mi caso, un cambio de ciudad que decidí hacer hace 5 años se convirtió en una de mis más grandes bendiciones, por así decirlo. Mi vida dio un giro de 180 grados, donde la persona que hizo el cambio, la persona que soy ahora es totalmente diferente. Obviamente, un cambio que me costó muchísimo porque yo les dije que en ese proceso de no querer salir de mi zona de confort, enfermé mi cuerpo de una manera que aún sigo cargando con las secuelas, pero eso es otro tema del que también les voy a hablar más adelante. Malena, tuve la oportunidad de ser enfermera, que era mi ilusión. Yo tenía que presentarme en un hospital a practicar y no lo hice porque tuve muchísimo miedo, me arrepiento ahora. Es lo que les digo, lo que pasa en ocasiones con los miedos, que llegan y nos hacen perder muchas oportunidades. Y como tu historia, Malena, muchos tenemos esas historias de pude tener esa oportunidad, pero el miedo no me dejó y como yo les dije a mí, el miedo me ha paralizado por años y la enseñanza que me ha dejado y que les comparto es que en ocasiones hay que hacer las cosas hasta con incertidumbre de si van a salir bien o van a salir mal. Simplemente es una cuestión de creer en mí, yo puedo hacerlo, lo puedo hacer bien, lo puedo hacer mal, pero lo importante es que lo hagamos. Me salté por acá Manola. El miedo paraliza y sí, yo prefiero hacer las cosas que quedarme con el hubiera, me provoca incertidumbre y no me gusta así. A veces, como dice Gilberto Santa Rosa, es mejor pedir perdón que pedir permiso.
María Guadalupe, yo también cuando me salí de un trabajo con mucho miedo tenía 15 años y yo lo sufría mucho, había mucha injusticia hasta que me decidí. Cuando lo hice llegué a mi casa y solté en llanto, lloré hasta que me cansé y al día siguiente a buscar nuevo trabajo. Yo le hice un duelo a un trabajo, un duelo de casi 2 años. Me retiré de un trabajo y le hice un duelo de 2 años y ese duelo de 2 años, como les dije, me enfermó horrible, me deprimió, me causó un montón de cosas para ese tiempo. Creo que si ustedes ven los videos viejitos, viejitos del canal, que son videos que les compartí hace como 2, 3 años, se dan cuenta de, claro, en una ocasión, una de las suscriptoras del canal, creo que Maribel, me dijo que me dejó un comentario en uno de esos videos viejos. Yo les respondo a ustedes los comentarios, no los he terminado, pero yo veo lo que ustedes me escriben. Me dijo que claro, que se veía el cambio, pero cuando yo empecé a hacer los videos era como una forma como de desahogo, como de empezar a hacer algo diferente, porque pues en ese momento la depresión me estaba matando, porque seguía haciéndole duelo a un trabajo donde me iba horrible, donde, como decimos acá en Colombia, estaba llevando el bulto, pero yo seguía sufriendo mi trabajo y literalmente casi me mata, porque mi cuerpo se enfermó de una manera que se me cayó todo el cabello, allí fue donde me dio endometriosis, me tuve que someter a una cantidad de cirugías, dietas, dolor, y yo seguía llorando mi trabajo y yo quiero volver, pero pues no quería volver. Y digamos que la forma de justificar el que no podía volver fue que empecé a enfermar mi cuerpo y estaba tan débil que sabía que ya no podía estar en ese lugar. Entonces, así como María Guadalupe y otras historias que ustedes me han contado, cuando trato como de hablarles de estos temas, vuelvo y les digo, porque yo sé que después hay otras personas que pues no están en el en vivo y en el video y dicen, no, es que hay otros ejemplos, pero pues de la única persona que yo puedo hablar con propiedad es de mí misma, porque pues solo yo conozco mi historia. Gabriela, con muchísimo gusto. María Angélica, hola, muy buenas noches. Qué bueno que estés por acá. Sara, muy buenas noches, gracias a ti. Andrea, mi miedo es no poder ser suficiente para mis hijos. Mira que es uno de los miedos más grandes a los que nos enfrentamos cuando nos convertimos en padres. Y es porque en ocasiones tenemos tantas heridas abiertas, tantas cosas que no hemos trabajado, que decimos yo no soy suficiente, pero algo que hemos aprendido y que he aprendido y les comparto mucho acá, es que en todo este camino de la sanación entendemos que todo lo que hagamos desde el amor es más que suficiente. Si lo hacemos con amor, amor por el otro nos importa, su bienestar es importante para nosotros, no hay un manual para ser padres. Hay un montón de libros y hay un montón de guías, pero como todos los seres humanos son diferentes, todos nuestros hijos, mis hijos no van a ser iguales a los de ustedes y viceversa. Entonces, entender que como padres lo que importa que hagamos es lo mejor que podamos, lo que está en nuestras capacidades, lo que hagamos desde el corazón y desde el amor por ellos. Eso es más que suficiente. Y cuando somos adultos, ¿qué le agradecemos a nuestros padres? Lo que hicieron. ¿Y qué es lo que nosotros de pronto refutamos? Lo que no hicieron. Entonces todos tenemos recuerdos de que nuestros padres, listo, cuando los sanamos tenemos que aceptar que hicieron lo mejor que pudieron. Eso nos da como una guía de lo que tenemos que hacer cuando seamos padres. Hacer lo mejor que podamos en cada situación. De si es suficiente o no es suficiente, se encarga Dios, la vida y el destino, pero si tú das lo mejor de ti, eso es todo lo que tengo para dar y lo estoy haciendo con amor, créeme, Andrea, que el resultado se va a ver reflejado en tus bebés. Liliana, estoy feliz, me dio mucho miedo mudarme, pero ahora lo logré, me voy de Rosario a las sierras, en Rosario hay mucha inseguridad y en las sierras nada que ver. Felicitaciones, Liliana, esos cambios son súper, súper buenos y me alegra muchísimo cuando ustedes me cuentan que deciden hacer un cambio. Se lo merecen. Recuerden que todo lo que sea para mejorar, ustedes se lo merecen. Entenderlo, aceptarlo y abrazarlo hace una gran diferencia en nuestra vida. Y bueno, mis queridos, ha sido un placer pasar esta noche, este ratico de esta noche de martes con ustedes. De corazón, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar acá este rato hablando de el valor imprescindible de la autoestima, de Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Espero que les haya gustado este resumen análisis, que era como un reencauche de algo que ya habíamos hecho, pero pues es un libro muy bonito que vale mucho la pena y pues como que sentía que le faltaba algo porque pues ustedes saben que yo hace un año peleaba mucho con mis computadores y con el micrófono. Todavía peleo, pero pues
pues ya no tanto, ya no me fallan tanto. La invitación, recuerden las invitaciones que les hago, no se vayan por favor sin antes dejar su me gusta, es de muchísima ayuda para mí, es de muchísima ayuda para el canal, que dejen su me gusta para que este contenido, este video llegue a muchas más personas y esa comunidad bonita que es Mentes Positivas siga creciendo muchísimo más. También la invitación que activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando no solo estoy transmitiendo en vivo, sino los videos que les comparto. Recuerden que mañana tenemos directo a las 8 de la noche, 8:30, perdón, hora Colombia. Mañana vamos a empezar a analizar y hablar del libro Manual para no morir de amor. Así que si ustedes tienen esas historias donde sintieron que se estaban muriendo de amor, guárdenla para que me las cuenten en el análisis del libro. Y también recuerden, como les decía, la pestañita de videos todos los días en el transcurso del día. Les comparto videos que son pequeños clipsitos, son pequeñas capsulitas de los contenidos de los libros que analizamos acá en el canal. Entonces, bueno, no siendo más, terminando los avisos parroquiales, que sueñen bonito, vivan bonito. Gracias por ver. Adiósito y recuerden dejar su me gusta. Un abrazo.